ese es el primer miedo, o sea, uno de los miedos que yo ubiqué, ¿no? El que decías, ni siquiera has hecho nada y cómo es que te da tanto miedo algo que ni siquiera has intentado, ¿no? Pero el otro está más cañón, cuando ya te subiste, hiciste el clavado y te pegaste y después te tienes que volver a subir, es como, ¿cómo le dices a tu mente que olvida lo que hace 3 segundos te acaba de pasar y tienes que volver a hacer lo mismo? Pues del podium en nuestro lugar en tercero, y justo nos vamos a subir y me dice, oye, ¿te das cuenta que nuestra vida ya cambió? Y yo así, ¿qué? O sea, pero lo dijo así bien, sí. ¿No? O sea, pero tú no entendíamos, o sea, yo en ese momento le dije, sí, ¿no? Pero pues así como de, güey, ¿qué va a cambiar, no? O sea, no dimensionas, nos ponen la medalla, las flores, todo. Me acuerdo que nos bajamos y yo luego voy corriendo a abrazar a mis papás, porque pues pues una cama elástica que rebota. Entonces yo tenía que hacer un clavado en el que caía de cabeza, pero se me va la onda, me quedo media vuelta más y caigo de pies, pero pues obviamente no estaba mi entrenador preparado para que yo cayera de pies. Entonces caigo, me rebotan las rodillas en la cara y me fracturo la nariz. Entonces, obviamente, un escándalo, un show, porque, pues, aparte es súper, o sea, escandaloso cuando te pegas en la cara. Entonces, me voy al servicio médico y me dicen, pues, tienes la nariz fracturada. Pero estos 12 años, el poderme reencontrar, el poder fijar otras metas, el hacer otros proyectos ha sido muy complicado, ¿no? Y tú dirías, bueno, pero pues si ya ganaste una medalla, ¿no? ¿Ya qué más? Y a veces se nos olvida que la vida son ciclos y son proyectos. Y yo creo que eso es lo que nos mantiene pues siempre alegres, ¿no? El entender eso y decir, bueno, ahorita ya fue esto, pero qué más viene y qué más puedo encontrar y qué otra cosa me puede seguir motivando. Tengo también hay unas anécdotas medio terroríficas, ¿no? Me acuerdo que una vez estábamos en los Juegos Mundiales Universitarios en Tailandia y pues empecé, ¿no? Y empecé bastante mal. También había veces que no me salían los clavados, ¿no? Entonces ya íbamos como por el segundo o tercer clavado de 5 y pues yo me estaban saliendo muy mal, no a propósito, o sea, realmente pues yo quería hacerlo bien y él se enojó, o sea, agarró, se paró y se fue. ¿Ya viste que hay una chinita atrás que también está llorando? Y yo, ¡ay, qué chistoso! Bueno, después de ahí, todo el tour de medios y nos habla el presidente y yo contesté. Hola, buenas tardes. Estamos una vez más aquí en la sala de juntas de Hasen Café. Hoy tenemos una invitada que me da mucha emoción entrevistar o platicar con ella, y la quiero presentar con números, porque de registros en una federación, ya sea de cualquier deporte, el lograr ser del 2%, destacar de todo este número que puede haber en una federación y ser del 2%, pero aún más allá, lograr una medalla olímpica que significa ser del 1% de algunas disciplinas, pues yo creo que es todo un logro, o es algo que pues no suena ni fácil, pero yo supongo que lograrlo todavía es, pues se requiere mucho esfuerzo. Entonces, habiendo dicho esto, quiero presentar a Tatiana Ortiz, medallista olímpica. Y bueno, Tati, pues empecemos con este podcast. Me gustaría que nos contaras un poquito de ti y qué estás haciendo como actualmente, y ya después nos vamos de plano a la parte de las semillas que tenemos muchas hoy por platicar. Sí, pues primero, gracias por invitarme a tu podcast. Y bueno, ¿quién es Tatiana Ortiz? Pues una niña muy inquieta que desde los 3 años conoció el deporte. Pasé por muchos deportes, desde natación, gimnasia, tocho, obviamente cualquier actividad al aire libre que se pudiera organizar con mi hermano. Tengo un hermano mayor, hasta que a los 6 años encontré mi pasión, la que fue por más de 20 años, todo lo que hacía en mi vida y por lo que me levantaba todos los días. A los 6 años encontré los clavados. Actualmente, pues soy mamá de 3 niñas, Natalia de 11, Dakota de 7 y Estela de 2 años. Y desde hace unos meses estoy iniciando este proyecto social de llevar a cualquier espacio mis pláticas motivacionales, mi historia de vida, con la intención
de mostrarle a la gente o de enseñarles quién es Tatiana, que es una mujer de carne y hueso, que está hecha con las mismas características que ellos, pero que encontró su pasión y que se dedicó a eso y dio todos los días el 100%, tuvo un sueño y que fue ser la primera mujer medallista olímpica y lo alcanzó. Entonces, actualmente a eso es a lo que me dedico y la verdad es que me llena de mucha, pues de mucha emoción, de mucha energía estar con las personas platicándoles y diciéndoles, pues sí, o sea, había días que tal vez no quería levantarme para ir a entrenar, pero pues tenía un compromiso conmigo y con mis sueños y pues tenía que hacerlo. Entonces, eso estoy haciendo actualmente. Oye, pues qué interesante, porque dijiste algo muy cierto, ¿no? Soy una persona de carne y hueso y eso es lo que buscamos tanto en este podcast como yo creo que en la vida, mostrarles que todos somos iguales, tenemos las características idénticas, todos tenemos ese potencial, que de hecho por ahí se me ocurre una pregunta, porque tú cuando competiste en Juegos Olímpicos tenías una diferencia con tu compañera, ¿no? Y ahorita nos vas a contar un poquito de sí. qué implicó eso, ¿no? Pero la parte que mencionaba es eso, cómo tú puedes inspirar a los demás a través de tu historia y de tu experiencia, porque sobre todo es tu experiencia, a que ellos también logren estos sueños. Y yo es que habíamos puesto ahí algunos bullets como para platicarlos, uh-huh. Pero con tu introducción ya cambié un poquito de planes. Quiero que nos cuentes, uh-huh. O sea, yo tengo 39 años y yo tengo muchas pasiones, estoy en esa búsqueda de tu identidad a mis 39 años. Entonces, algo que tú comentaste ahorita es que tú encontraste tu pasión a los 6 años. ¿Cómo encuentras tu pasión a los 6 años? Pues fíjate, ahorita comentaste algo, o sea, tienes 39 años y sigues encontrando y buscando tu pasión y a veces se nos olvida que la vida son ciclos, ¿no? Y yo no me había dado cuenta de eso porque a los 6 años encontré mi pasión, pero me retiré a los 28. Actualmente tengo 41 años. O sea, y yo decía, bueno, y ya se acabó, ¿qué más viene después de la medalla? ¿No? Porque a los 28 años, el haber cumplido un sueño tan grande que había una posibilidad, o sea, casi, o sea, de cero de poder ser la primera mujer medallista olímpica, y lo logro, y a los 28 años desde, bueno, sí, ya se acabó, no lo vas a volver a repetir, ahora ¿qué más vas a hacer? Para mí sí fue algo súper impactante porque pues yo no sabía hacer nada más que estar en chanclas y traje de baño todos los días, ¿no? Y era lo que había hecho por más de 20 años. Entonces, para mí fue un proceso muy complicado el saber qué hacer los siguientes 20 años. Y en eso, bueno, los siguientes 12 años, porque 20 ya había estado más de la mitad de mi vida en una alberca. Pero estos 12 años, el poderme reencontrar, el poder fijar otras metas, el hacer otros proyectos ha sido muy complicado, ¿no? Y tú dirías, bueno, pero pues si ya ganaste una medalla, ¿no? ¿Ya qué más? Y a veces se nos olvida que la vida son ciclos y son proyectos. Y yo creo que eso es lo que nos mantiene, pues siempre alegres, ¿no? El entender eso y decir, bueno, ahorita ya fue esto, pero ¿qué más viene? ¿Y qué más puedo encontrar? ¿Y qué otra cosa me puede seguir motivando? Y y como lo hice, la verdad es que yo a los 6 años jamás dije, quiero ser medallista olímpica, ¿no? Sé que hay muchos niños pues que sí lo pueden decir, ¿no? Muchos niños que ahorita con la televisión dicen, yo quiero ser como Ronaldo, como Messi, yo quiero... La verdad es que yo lo que decía es, quiero estar en la alberca jugando con mis amigos. Quiero estar en el sol, quiero estar jugando, quiero estar dando vueltas en el aire. Y así fueron los primeros años de mi vida. Jamás fue el ganar una medalla, bueno, yo creo que ni siquiera sabía que eran las Olimpiadas, la verdad. Uh-huh. Yo lo hacía porque me llenaba y porque me divertía muchísimo. Y fue un sueño que se fue construyendo, la verdad es que con los años. Y yo creo que la primera vez que lo pensé fue cuando tenía 16 años. O sea, imagínate 10 años, los primeros 10 años de mi vida fue jugar, estar en una alberca, aprender disciplina y aprender hábitos. Porque también, sí, algunos nacemos pues ya con cierta disciplina, pero para el deporte puedes como reforzar o puedes aprender esa parte de la disciplina, ¿no? Porque era ir a la escuela, ir a entrenar, regresar a hacer tarea y repetir esa rutina miles de veces, ¿no? Entonces fue
aprender a ser disciplinada y aprender a crear esos hábitos que después era lo que me iba a mantener o me iba a sostener en los siguientes años, en donde ya se iba a poner serio, pues el entrenamiento, en donde ya no iba a ser juego, donde ya no iba a ser recreativo. Yo encontré y empecé en los clavados por un curso de verano. O sea, ni siquiera fue que en mi casa tuviera como una imagen o alguien a quien yo dijera, quiero hacer clavados. Ni siquiera sabía que existía ese deporte. Yo empecé porque iba caminando un día por por la alberca del Deportivo Chapultepec y vi a unos niños que se estaban aventando de un trampolín. Entonces yo ya hacía natación y hacía gimnasia. Entonces a mí me hizo mucho sentido en mi mente ver a unos niños dando vueltas en el aire y cayendo al agua. Entonces yo decía, esto es la combinación de estos dos deportes, está increíble. Entonces le dije a mi mamá, méteme, yo no sé qué sea esto, pero quiero hacerlo. Son las dos cosas que ya sé hacer y existe. Entonces empezó un curso de verano y mi mamá me inscribió al curso de verano. Y fue así que llegué a los clavados. Ok. Oye, qué interesante la parte que nos comentas, porque mi pregunta fue muy dirigida a esta parte de encontrar el propósito, ¿no? Pero mayormente cuando buscamos ese propósito, estás hablando de un propósito de toda la vida. Y tú nos comentas que puede haber propósitos, como lo mencionaste con la parte de los ciclos, que tienen un periodo de caducidad, ¿no? Pero también remarcar la otra parte que nos dijiste, esa pasión, ese propósito, no lo ves como de un tema de competencia. Entonces se podría hacer esta parte que podríamos decirle a los que nos están escuchando, ¿qué es un propósito? Un propósito o una pasión es algo que no lo ves como una obligación, como un trabajo, como un objetivo, ¿no? Que en este caso un objetivo es ganar una medalla. Tú lo veías como una parte divertida. Y a veces confundimos esa parte. A veces nuestro propósito pues puede no dejarnos, o sea, podemos no ganarnos la vida de nuestro propósito, pero sí trabajar en algo que probablemente no nos guste para poder los fines de semana o cuando no estamos ganándonos la vida, disfrutando de nuestro propósito, de nuestra pasión. Entonces, esa parte... Híjole, no sé qué tanto coincida con eso, ¿eh? A ver, porque sí, o sea, yo sé que ya la vida adulta pues te implica tener muchas responsabilidades, ¿no? Y yo, pues, como mamá y jefa de familia, pues obviamente pues soy la responsable de mis hijas, pero no me he visto haciendo algo que no disfrute y he sido muy afortunada de poder escoger los proyectos o poder escoger pues mi chamba que me permite, además de disfrutarlo, me permite ganar dinero, ¿no? Después de que me retiré, empecé en el servicio público y estuve pues, también más de 10 años trabajando ahí, porque obviamente pues, terminando como atleta, pues quiero seguir impulsando el deporte y dije, pues esto tiene que ser a través del servicio público, ¿no? A lo mejor algunas propuestas de ley, algunos programas, o sea, algo tengo que hacer, pero tiene que ser a través de esto. Estuve más de 10 años y ya vi que también el camino no era por ahí, no me estaba llenando y no estaba llegando a donde quería llegar. Entonces dije, necesito dejar de hacer esto y ahora lo voy a hacer en la parte social, ¿no? Y es de donde sale el proyecto de la otra parte de la medalla, que son las conferencias. Pero al final siempre ha sido algo que me llena, algo que me ha dado de comer y entonces me he sentido muy afortunada de tener esa oportunidad. Entonces yo ahí sí la verdad difiero, ¿no? El decir voy a estar sentada en una oficina más de 8 horas haciendo algo que no me gusta, o sea, yo siento que la vida no es para eso, ¿no? Yo siento que la vida sí es para disfrutarse y a lo mejor te va a costar tiempo, ¿no? Y a lo mejor ahorita digo, híjole, pues está complicado, ¿no? Vender las conferencias, buscar los clientes, que la gente entienda de qué se trata esto. Y dices, sí me preocupa, ¿no? Pero al final, el momento en el que tengo una oportunidad de hacerlo, no sabes cómo me llena. No, y es que... o sea, lo que yo comentaba va en el sentido de que a veces dentro de nuestro proceso, y tú lo acabas de decir ahorita, lo que tú estuviste en el servicio público un tiempo y te fuiste dando cuenta que no te llenaba y te estás encaminando a otra vez a ese propósito, ¿no? Entonces eso es a lo que me refería. Muchas veces tú tienes que trabajar en cosas que probablemente no son el 100% de tu propósito, pero que sí te encaminan a tu propósito.
Por ejemplo, ahorita en la parte que tú estás haciendo, no solo estás dando la conferencia, que me queda claro que es la parte que sí que te encanta, ¿no? Esa parte de compartir tu experiencia, pero tú lo acabas de decir, también tienes que hacer una labor de venta, Claro. que tal vez no sea lo ideal, ¿no? O sea, hay otras personas que les encantan las ventas, pero tal vez hablar en público, pues no les va a gustar tanto. Entonces, sí, siempre haces una parte que no te encanta tanto en ese fin del propósito. Pero a lo que me refiero es que terminas, para poder hacer una vida, como tú lo dices, venimos aquí a disfrutar, terminas haciendo una tarea, una actividad para llegar a ese propósito, claro, o para vivir tu propósito, ¿no? Eso es a lo que me refería. Corrijo o puntualizo, esa es a la parte como que me refería, pero digo, tiene todo el sentido del mundo. Hace poquito entrevistamos a Rui Machalele, se llama el chico, y cuenta justo la historia que tú estás contando, ¿no? Él ya tenía un trabajo estable aquí en México, estaba haciendo, le iba bien, ya tenía un equipo y todo, pero no le llenaba. Va a un podcast, se hace viral, y el cuate ahorita está dando conferencias, ¿no? Y que es lo que le llena al final del día. Pero también pasó este propósito, y ahí yo coincido en que a los dos les pasó algo muy similar. Identificaron que era algo que no les llenaba y tomaron acción. Entonces, más bien yo ahí te preguntaría, ¿tú qué le recomiendas a todas estas personas que como tú o como Rui lo identifican, pero no toman acción? ¿Tú cómo les dirías? Porque también sí, es bien duro, sí da un chorro de miedo. Que se echan toda la vida y nunca lograron tomar esa acción para vivir realmente lo que les apasionaba, ¿no? O sea, como que lo dieron, como que quisieron quedarse ahí. Entonces, parte de este podcast es justamente eso. ¿Qué hiciste tú para decir, no, pues por aquí no es el camino, me está yendo bien, estoy de cierto modo cómoda? Porque yo creo que también te abrió muchas oportunidades, conociste a mucha gente, pero cuando no es el camino dejas todo eso para buscar lo que realmente te apasiona. ¿Qué hiciste tú? Me volví una persona muy inconsciente. A ver, cuéntanos. Pero en el buen sentido, ¿no? En el sentido de no tener miedo, de intentarlo, ¿no? Porque pues sí, definitivamente dejas toda la parte cómoda, que es tener un ingreso asegurado mes con mes, tus prestaciones, tus horarios, o sea, toda esa parte cómoda que ya la tenía súper estudiada y desde hace muchos años, ¿no? De ser servidora pública. O sea, quitarte el miedo de decir, híjole, pues este mes ya no va a llegar la nómina, ¿no? O sea, ahora si no chambeas, pues a ver cómo le haces. Entonces, volverme una persona muy inconsciente de decir, ya no vamos a tener todo esto, pero vamos a estar trabajando por tener algo mejor y algo que nos va a estar llenando. Entonces, eso, o sea, no pensar en todo lo que iba a dejar o en todo lo que iba a tener que atravesar, sino hacerlo así, ¿no? O sea, igual, tratando de seguir persiguiendo mi pasión y lo que me llenara. Y la verdad es que cuando haces eso, la vida solita te va poniendo las cosas. O sea, en serio, cuando yo empecé con este tema, no sabes la cantidad de gente que se acercó y me dijo, oye, yo te ayudo, y de verdad o sea, no estoy aquí por un salario, sino que estoy porque creo en tu proyecto, porque ya vi de qué se trata tu conferencia y te quiero ayudar, y mira, yo me dedico a marketing, yo te tomo fotos, yo te hago un video, yo te hago un guión, o sea, no sabes la cantidad de gente que se me ha acercado, y por eso es que esto se ha podido construir, porque no ha sido, sí es mi historia y todo, y yo me paro y la cuento, ¿no? Pero viene el trabajo de mucha gente que me está ayudando, y porque creen en lo que estoy haciendo. Entonces, no tengan miedo, las cosas se van a ir acomodando y la vida te va a ir dando todo lo que necesitas para poder hacerlo. Y justamente tomando esto de que la vida te da lo que necesitas para poder hacerlo, me suena como que repetiste en esta parte de no tener ese miedo, más bien de enfrentar el miedo, como una anécdota que contaste, que yo quiero profundizar en esa anécdota. Pues digo que no hay un orden aquí, o sea, va conectando todo. Dale, tú dale. Va conectando todo. Contaste en alguna ocasión que tú tenías un pavor de aventarte, y cuando te aventaste, te sangró tu nariz. Quería que nos contaras esa anécdota, porque creo que lo especial de ahí, porque también has mencionado que justamente cuando te lastimas en un clavado es el miedo lo que te impide un poquito seguir adelante, pero tú al final del día tuviste esta experiencia y seguiste. Entonces quisiera que nos contaras la experiencia como tal, y cómo, una vez que, primero, cómo decidiste saltar porque estabas paralizada, y segundo, después de que tienes te lastimas y hasta sangras,
¿cómo decides o cómo venciste ese miedo? Pues específicamente, sabes que me fracturé la nariz. Fue una semana antes de la primera vez que tuve la oportunidad de competir para asistir a unos Juegos Olímpicos. Eran los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Y yo estaba muy emocionada de tener esa oportunidad porque era Atenas, la cuna de los Juegos Olímpicos. O sea, para mí ir a ese lugar era como regresar a la historia, ¿no? Donde se creó toda esta competencia y el movimiento olímpico. Entonces yo decía, yo tengo que ir ahí, ¿no? Entonces una semana antes estaba entrenando justo para la competencia y estaba en el catre y hay un aparato que nos ponen que es un cinturón de vueltas en el que estás colgado como si fueras una piñata en el brincolín, en el catre, y puedes estar haciendo tus clavados y quedas suspendido en el aire. Y el entrenador te detiene para que puedas hacer tus clavados de cabeza, porque si no tendrías que estar cayendo de pies, porque pues es pues una cama elástica que rebota. Entonces yo tenía que hacer un clavado en el que caía de cabeza, pero se me va la onda, me quedo media vuelta más y caigo de pies, pero pues obviamente no estaba mi entrenador preparado para que yo cayera de pies. Entonces caigo, me rebotan las rodillas en la cara y me fracturó la nariz. Entonces, obviamente, un escándalo, un show, porque, pues, aparte es súper, o sea, escandaloso cuando te pegas en la cara. Entonces, me voy al servicio médico y me dicen, pues, tienes la nariz fracturada, ¿no? Entonces, voy con mis papás y les digo, oigan, pues, pasó esto, ¿no? Me dicen, bueno, ¿y qué vas a hacer? Porque ya va a ser la competencia. Le dije, pues, ¿cómo que qué voy a hacer? Pues, voy a competir, pues, para eso estaba entrenando. Me dicen, pues, órale. O sea, la verdad es que mis papás también siempre me dejaron hacer, confiaron en mí, me dieron la apertura, había comunicación, o sea, ellos siempre estaban muy seguros, o bueno, a lo mejor eso era lo que me decían o aparentaban, de las decisiones que yo estaba tomando, entonces eso pues me daba a mí muchísima confianza, ¿no? Entonces, le digo, pues voy a competir, así con la férula y todo, ¿no? Entonces compito, obviamente me va horrible, no clasifico para Juegos Olímpicos, pero eso no fue lo peor. Lo peor es que mis compañeros de equipo sí clasifican. Entonces, para mí eso fue horrible, fue durísimo. En primera, porque tuve un accidente por mi culpa. O sea, yo solita, se me fue la onda, no sé qué pasó y me accidenté. Y segunda, pues imagínate ver a tus compañeros con los que has estado entrenando todos los días, con los que haces lo mismo, los conoces, todos están persiguiendo el mismo sueño y ellos sí clasifican. Entonces fue muy duro porque estaba muy enojada conmigo, ¿no? Porque yo no lo había hecho, porque yo me había cometido un error y porque los iba a ver a ellos compitiendo y cumpliendo su sueño. Entonces fue una envidia horrible, o sea, sí lo tengo que decir, o sea, estoy muy enojada conmigo, con mucha envidia, con mucho coraje, y en ese momento dije, ya, me voy a retirar, ya no quiero hacer clavados, y ni siquiera voy a ver las competencias, ni siquiera le voy a echar porras a mis amigos, ¿no? No por ellos, sino pues el enojo era conmigo, ¿no? Como cuando algo no te sale y te frustras y te enojas con la vida, ¿no? Entonces llegamos al grado que ni siquiera dejaba que mis papás hablaran cosas de clavados en la casa. O sea, mi mamá ya sabía que el tema estaba así prohibido, ¿no? Le decía, en esta casa no se vuelve a hablar de clavados. Entonces fueron 3 meses que me alejé de la alberca porque estaba muy enojada, pero pues yo tenía 20 años. O sea, de esto te hablo, o sea, yo haciendo un berrinche de mi vida ya acabó a los 20 años, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, ¿y qué vas a hacer si ya no vas a hacer clavados? Ya, pues voy a conseguir un trabajo, ¿no? Pues, ¿qué ibas a ver hacer? Andar en chanclas y traje de baño, pues es lo que sabía hacer, ¿no? Entonces, en ese momento todavía podías ir con tu solicitud de empleo elaborada y revisabas el periódico y veías, ¿no?, las ofertas laborales que había. Y me acuerdo que llegué a un edificio de Reforma y el anuncio era como de una posición como secretaria, recepcionista. ¿Y cuál? O sea, era una estafa de estar toda una semana yendo a cursos y motivación y eso y el otro, y el último día era y tienes que vender perfumes, y yo, no, y yo, estafa, ¿no? Y, o sea, eso fue, o sea, muy, muy chistoso, pero dije, no, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, ya necesitas pensar realmente qué es lo que vas a estar haciendo y si vas a dejar que pues todos estos años previos que ya tienes de preparación, pues se vayan a la basura, ¿no? Al final, en 4 años va a haber otra oportunidad y van a haber otros Juegos Olímpicos. Entonces, pues tú sabes, ¿no?
pues primero agradecerte por esta anécdota, o esta experiencia, porque eso es lo que buscamos, te digo, que en este podcast, ¿no? Nos regalaste esa parte humana, porque cuando vemos como algún medallista o alguien, algún actor que lo hace muy bien, que gana un Oscar, pues los imaginamos a veces, o hablo por mí, como esa parte muy perfecta, ¿no? Que tienen este control emocional bárbaro, y hoy nos demuestras que no, que también está la otra parte, donde también me puedo enojar con todo mundo, también, como tú dices, viene una envidia como natural, que quiero censurar eso, y no porque tú les deseas algo mal a tus compañeros, viene desde tu dolor. Sí, el dolor de oye, sabes que llevo 14 años trabajando en esto, y pues claro que me duele. Y eso habla mucho de esta parte humana que todos tenemos, ¿no? Y que es parte de nuestro proceso de aprendizaje. Tú lo dijiste, pues tenía 20 años, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también de ahí... no te he contado la del miedo. La del miedo, esa está mejor, porque en los clavados, fíjate que el miedo, hay dos tipos, bueno, en mi caso identifiqué dos tipos de miedo. El miedo que te da cuando haces algo y te pegas y lo tienes que volver a hacer. Y dices, bueno, ese es uno. Pero el otro es ese miedo que te da un clavado que ni siquiera has hecho, o sea, ese es el miedo irracional, el que dices... Tengo muchísimo miedo y porque estoy pensando 80 cosas en mi cabeza, pero la realidad es que ni siquiera lo he hecho y nada más tengo miedo porque pues, tengo miedo. Y ese fue el miedo que a mí me pasó cuando me dijeron que me tenía que subir a la plataforma de 10 metros. Porque yo muy cómodamente pues competía en trampolín de 3 metros. Y yo decía, bueno, pues aquí está más bajito, cualquier cosa, estoy más cerca del agua. Y me dijeron, si tú quieres ganar una medalla... y ir a las Olimpiadas, te tienes que subir a la plataforma de 10 metros. Y yo dije, no, eso está altísimo. Entonces, me acuerdo que las primeras veces que me tenía que subir, imagínate que cada escalón que yo iba subiendo, me iba imaginando una forma en la que yo me iba a pegar, en la que el clavado me iba a salir mal, y en la que, o sea, cosas tan absurdas como... ¿y qué tal que estaba resbalosa la plataforma y doy el paso y se me va el pie? O estoy a medio clavado y se va la luz de la alberca y ya no veo. O sea, ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo llegaba a la plataforma, cuando yo llegaba a los 10 metros, pues ya me había inventado 30 formas en las que me iba a pegar o algo iba a salir mal. Entonces, por supuesto que llegaba y ya ni siquiera llegaba a la orilla. Entonces, me estuvo pasando así día tras día. Y entonces ya me quedaba sentada en la plataforma llorando. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía yo creo que tenía como 18, 19 años. Y ya tenías, pues bueno, ya tenías 12 años de experiencia. Me parece interesante. Sí, ¿no? Y era como 1000 maneras de morir, que te pasan muchas diferentes posibilidades en las que te puede salir algo mal. Así era, cada escalón era estar pensando. Es más, decía, ¿qué tal que ahorita que voy subiendo los escalones, no me agarro bien del barandal y me caigo? O sea, a ese grado me di cuenta que estaba pensando cosas. Entonces, por supuesto, cuando estaba en 10 metros, pues ya no me tiraba. Entonces me quedaba llorando y ya no me podía mover. Terminaba el entrenamiento y ya me decían, bájate. Y yo, bueno, si ya tú con el traje de... Sí, o sea, pues el entrenador ya sabía. O sea, él ya sabía porque desde que veía mi cara, él sabía que no lo iba a hacer. Entonces nada más como que me dejaba ahí, o sea, hacer mis cosas. Me dejaba sentada yo, o sea, pues llorando en la plataforma y ya cuando terminaba el entrenamiento me decía, pues ya bájate, ya nos vamos. Y yo, bueno, pues vamos, ya el traje de baño seco y todo. Hasta que después de varios días sí habló conmigo y me dijo, oye, ya no puedes seguir haciendo esto. O sea, estás viniendo, pues, o sea, gasolina, dinero, el coche, y estás viniendo nada más a quedarte a llorar, ¿no? Sentada en la plataforma, piensa bien qué es lo que vas a hacer. Y yo, ay, bueno, está bien. Entonces dije, pues, ¿qué voy a hacer, no? Entonces dije, ¿qué estoy haciendo que no me está permitiendo aventarme, ¿no? Entonces dije, pues, cada escalón estoy pensando una forma en la que me voy a pegar. Vamos a tratar de no pensar nada, por lo menos hasta que lleguemos a la plataforma y a ver si así por lo menos llegas a la orilla, ¿no? Entonces dije, me voy a aventar y no voy a pensar en nada, ¿no? Entonces me acuerdo que, o sea, o sea, así con todo el nervio y con todo el miedo, dije, ya, lo voy a hacer, no voy a pensar nada, la mente en blanco, seguramente mi cuerpo va a saber qué reaccionar, porque clavados es un deporte de mucho mecanizar movimientos, ¿no? Nosotros casi cada entrenamiento hacíamos 250 clavados. Multiplica eso
por 30 y al año tirábamos casi 90,000 clavados. Wow. Entonces, tu cuerpo lo sabe hacer. Tu Sí, cuerpo, lo vas mecanizando. ajá, ni siquiera lo tienes que pensar, ya lo tienes más que mecanizado. Entonces dije, pues órale, vamos a confiar en mi cuerpo. Entonces me acuerdo que llego a la plataforma de 10 metros, le digo, voy, 10, agarro, me paro en la orilla y me aviento. Dije, ya, después de que pasé ese primer clavado, dije, ya lo logré. Pero ese es el primer miedo, o sea, uno de los miedos que yo ubiqué, ¿no? El que decías, ni siquiera has hecho nada y cómo es que te da tanto miedo algo que ni siquiera has intentado, ¿no? Pero el otro está más cañón, cuando ya te subiste, hiciste el clavado y te pegaste, y después te tienes que volver a subir, es como, ¿cómo le dices a tu mente que olvida lo que hace 3 segundos te acaba de pasar y tienes que volver a hacer lo mismo? Ese mío está bien cañón, o sea, está muy cañón y hay muchos clavadistas que se quedan atorados en eso. ¿Vieron la historia de Simone Biles? En Tokio, ella ya dejó de competir porque traía un tema que en inglés el término son twisties. Como que ella empezaba a hacer el ejercicio y como que se perdía en el giro, en la vuelta. Y tú dices, ¿cómo se te puede olvidar un movimiento que estás repitiendo en forma continua durante tantos años? Pero es que tu mente, yo creo que, o sea, está como tan estresada y a lo mejor tuvo un evento muy traumático y se te olvida. Y lo mismo pasa en clavados. Hiciste un clavado, te pegaste y lo tienes que volver a hacer y como que a tu mente se le olvida y tu cuerpo ya no sabe qué hacer. Entonces, tienes que volver a empezar desde la orillita, descomponer el clavado movimiento por movimiento para volverlo a armar en tu cabeza y que tu mente lo pueda volver a entender. O sea, ya el siguiente clavado, ya que te pegaste y que te lastimaste, no es en los 10 metros. No, hay quienes sí, hay quienes tienen esa habilidad y dicen, sí, no importa, ya sé qué me pasó, a lo mejor no me abrí donde era o vi otra cosa y me vuelvo a subir. Pero hay gente que te dice, no puedo, es que no sé qué hacer. Y tú, ¿cómo no sabes qué hacer? ¿No? Pues si lo haces todos los días. Está muy cañón ese miedo, porque tienes que irte desde la base, o sea, como que tienes que reiniciar tu mente y descomponer otra vez el clavado y empezar de cero. ¿Eso tú lo descubriste o fueron tus coaches los que te dijeron, pues sabes que se hace de esta manera? A mí me pasó una vez con un clavado que era con giros. Entonces, lo hice y me perdí. No supe, me pegué horrible. Y yo salía y yo no entendía qué era lo que me había pasado. Y me decía, pues, ¿qué te pasa? Y le dije, no sé qué me pasó, no sé qué hice, no sé. Entonces era, a ver, vamos a regresarnos. Y entonces empecé otra vez, poco a poquito, desde la orillita, el mortalito, o sea, así, hasta que lo pude volver a armar y en mi mente ya lo pude volver a entender y ya lo pude hacer. Estuvo muy cañones. Pero está bien interesante, porque al final del día es la parte que quería conectar con lo que hiciste ya en esta parte donde pues dejas como esta seguridad, que yo creo que fue mucho más fácil que volverte a aventar del clavado, porque hasta poner en contexto que son 10 metros, pues es como nos asomamos de 3 pisos. Sí, es una casa de 3 pisos. Ajá, un y te va a dar así, pisos. Pues imagínate, si asomarte te da ese vértigo, imagina lanzarte, aunque sea agua, ¿no? O sea, no, sí, es algo que quién sabe si haría, ¿no? Alguna vez, aunque me entrenaran, quién sabe, ¿no? Porque sí es una altura como que... Pero te van entrenando. Empiezas desde la orillita, luego 1 metro, 3 metros, 5 metros, 7 metros y medio, hasta que te subes a 10. Sí, o sea, vas entrenando tu cuerpo, la altura que se vaya acostumbrando y todo. Sí, no creas pero te digo, o sea, esa parte de cómo tienen estos mecanismos de deconstruir y todo eso, porque también mencionaste otra parte bien interesante. Hay un libro de Malcolm Gladwell, no sé si lo conozcas, que se llama Outliers o Fueras de Serie, que te habla de que después de 10,000 horas de trabajo tú dominas algo, ¿no? Y entonces en este entrenamiento, que es otra parte que me gustaría que nos contaras, es cómo das el salto de entrenar 6 horas a la semana, 3 veces, a la semana, de 2 horas me parece que entrenabas, ahí a entrenar como si fuera un trabajo, porque literal pues entrenabas 8 horas, ¿no? Y cómo también preparas a tu cuerpo para que resista 8 horas de un desgaste físico, ¿no? Sí, fíjate que el otro día fui a un programa, una entrevista, y estaba Alejandra Zavala, que es de tiro, y una chica, Vianey Trejo, que es nadadora paralímpica. Entonces, justamente de eso estábamos hablando, ¿no? Del atleta de alto rendimiento, hasta dónde llevamos nuestro cuerpo al extremo.
porque estaba platicando con ellas, me decían, no, es que yo ya no puedo seguir porque ya traigo displasia de cadera, y, o sea, me empezaron a decir todas sus lesiones, y yo, pero pues sí estamos haciendo algo sano, ¿no? Y me decían, no, o sea, estamos llevando nuestro cuerpo al extremo con esos horarios de entrenamiento, con el estrés que te produce la competencia, con los golpes, porque pues hay deportes en los que estás recibiendo golpes, o sea, no tiene nada sano lo que estamos haciendo, ¿no? Y yo, bueno, ok. Y en mi caso, sí fui muy afortunada porque mi cuerpo se adaptó muy bien. Tengo mucha masa muscular, entonces eso me protegió de lesiones, me protegió del cansancio, y también yo ayudé a proteger a mi mente de ese agotamiento que te daba el estar 8 horas todos los días haciendo lo mismo. ¿Cómo la protegí? La mayoría de mis compañeros venían de provincia y teníamos como sus casas, venían de Mérida, de Baja California Sur, de Guanajuato, o sea, venían de otros estados. Y yo siempre, viviendo en Ciudad de México, en el Estado de México, podía ir a los entrenamientos. Entonces, yo no vivía en el Comité Olímpico o en el CENAR. Yo iba, entrenaba y me regresaba a mi casa. Entonces, yo llegaba con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, a mi casa, mi tele, mi comida, mi cama. Entonces, el yo poder llegar y tener con esa red, o contar con esa red, mi familia, mis amigos, me ayudaba a poder, pues, como que llenarme de energía para el siguiente día poder, pues, no llegar con esa carga mental del entrenamiento, porque pues, los que se quedaban a vivir en el centro, pues se volvían a ver para cenar, se volvían a ver para desayunar, y estás a 2 pasos de la alberca, ¿no? Entonces todo el tiempo estaban así mentalmente pensando en eso. Entonces, a mí el poderme salir de ese ambiente y como se puede decir, dejar la chamba en la chamba y llegar a mi casa y ser una persona totalmente distinta y platicar de otras cosas, me llenaba de mucha energía. Entonces, yo llegaba con esa alegría y con esa energía renovada de haber podido estar en mi casa platicando con mi familia. Entonces, también físicamente hacía que me cansara menos, ¿no? Porque decía, ay, bueno, ya, termino esto y me voy a mi casa y a lo mejor me voy a cenar los taquitos o me voy al cine o lo que sea. Tener esa distracción, ¿no? Porque es demasiado competencia y es demasiado estrés y es demasiado, pues de todo, de ese ambiente tan tenso de estar entrenando 8 horas. Yo digo, ahorita me voy a desviar un poquito porque me dio esta curiosidad preguntar. ¿Y tú qué les recomendarías ahorita ya a estas personas del comité para que eviten justamente eso? Porque al final del día tocaste otro punto bien importante. O sea, no es solo el tema de que es un esfuerzo físico, sino que también es un esfuerzo mental cañón, ¿no? ¿Tú qué les recomendarías? Porque seguramente ahorita, bueno, no lo sé, ya tú me lo dirás, pasa lo mismo, ¿no? Vienen chicos de provincia y están en este mismo ciclo que tú veías. ¿Qué les recomendarías para que mejoraran esa parte mental y que les ayudara? Pues yo creo que ahorita sí he visto que por lo menos a partir de Tokio, la verdad es que lo que le pasó a esta gimnasta, Simone Biles, visibilizó mucho la parte de la salud mental. Entonces ya fue algo que muchos atletas empezaron a hablar, que se atrevieron a decir, oye, pues sí es cierto, o sea, la neta es que tampoco lo estamos pasando nada bien, ¿no? Entonces yo sí vi desde Tokio ahora, sí vi un cambio y como por lo menos ya es un tema que se está platicando más, la parte de la salud mental en los atletas de alto rendimiento. Y sí te quiero decir que al momento de estar compitiendo, muchas veces estar preparado mentalmente es mucho más importante que la preparación física. No sé si han visto alguna vez en las competencias de clavados que está un clavadista, empieza a hacer su estribo, sus pasos en la plataforma, en el trampolín, y de pronto se les doblan las piernas y sacan 0. Y tú dices, ¿por? ¿No? Y tú dices, bueno, es que le faltó entrenar. No le faltó entrenar. A veces estás tan nervioso y tienes tanta emoción que se te va la fuerza en las piernas. No sé si alguna vez les ha pasado o te ha pasado que estás como tan nervioso de algo que hasta como que sientes que, no sé, se te baja como la presión, como que te vas a desmayar o algo, y eso es lo que le pasa a los atletas. Pero no es un tema de que físicamente no estén preparados, sino que mentalmente no supieron cómo manejar tanta emoción
y hizo que se les fuera la fuerza. Entonces, yo es lo que ya cuando estaba a punto de ir a Juegos Olímpicos, me di cuenta que era muy importante que yo preparara mi mente y pues desarrollé una técnica de visualización para poder estar en ese momento, porque además yo sabía que teníamos una posibilidad muy grande de ganar una medalla. Entonces, y sabía que probablemente iba a ser mi única oportunidad de poder hacerlo, porque yo sabía que en 4 años yo ya iba a tener 28, ya las condiciones, mi cuerpo no sé si iba a aguantar, si la condición, o sea, no sabía si iba a tener todas las condiciones necesarias para poder asistir a otros Juegos Olímpicos. Entonces yo dije, tenemos que darlo todo, porque no sabemos si va a haber otra oportunidad. Ok, me gustaría comentar algo y después irnos a esa parte de cómo preparaste tu mente para esos Juegos Olímpicos. Y bueno, otras preguntas. Vamos a ver si quiero andar esa parte. Sí. Pero justamente el coaching, lo que sí es y se conoce como coaching, surge, no recuerdo el padre, lo voy a poner porque tiene un libro. Él era un entrenador de tenis y él lo que descubre, justo lo que tú nos estás diciendo, ¿no? Que eran atletas que lo hacían tanto que ya su cuerpo debería de dominar el deporte y algo fallaba. Entonces él se mete a trabajar con ellos y viene la parte que tú dices, que era una parte donde ellos, o sea, en su mente hacían como estas creencias, ¿no? Oye, si me caigo de esta manera cuando esté dando este paso, y entonces el coaching empieza a trabajar con esas creencias, le llaman a veces creencias limitantes, que te limitan a esta parte de lo que tú quieres lograr, y se desarrolla en una parte del deporte justamente por lo que dices, de que cómo es posible que se te doblen los pies estando ahí si estás totalmente preparado, o sea, exacto, no hay manera porque tú tienes esa preparación, ¿no? Y entonces ya viene esa parte mental y el coaching se desarrolla desde ahí, que ahorita se confunde con mentorías y se ha como que llenado de muchas definiciones, porque ya hay que coaching motivacional, que coaching de vida, digo, sin adentrarme, como que se han ido esparciendo de muchas maneras y se perdió ese concepto que surge en el deporte y que es la parte que tú nos estás diciendo. ¿Cómo fue esa preparación? Ya que tú sabías, después de tantos años que tenías, que tu físico estaba bien, ¿cómo preparas ahora tu mente? Para que no solo evitaras pues esa parte que dices de que se te doblan los pies ya estando ahí, sino que sabiendo que tienes posibilidades de llevar de tener una medalla olímpica, pues protejas tu mente y no te juegue, y no te saboteara. Fue un camino de mucha prueba y error, ¿no? Había competencias en las que estaban mis papás y yo decía, es que tengo que hacerlo todo muy bien porque están mis papás, ¿no? Y me están viendo desde la grada y por supuesto que ellos también quiero que estén muy contentos de ver que su hija está ganando, ¿no? Entonces me acuerdo que iba y ¡pum! Me salía horrible, ¿no? Y todo mal, no ganaba. Me acuerdo que me aventaba el último clavado y decía, ojalá hubiera un túnel abajo de la alberca para salir hasta el estacionamiento, ¿no? Y ya no tener que ir a la grada por mis cosas. Me daba mucha pena porque me salían las cosas muy mal. Tratando de querer hacerlo muy bien, ¿no? Y entonces para mí era horrible porque era terminar la competencia llorando, terminar súper frustrada, enojada, ¿qué pasó, no? Y además también la parte de tener que felicitar a mis compañeras de equipo, o sea, aprender a manejar todas esas emociones, ¿no? Cómo perder, cómo ganar, o sea, ninguna de las dos es fácil, o sea, porque ni cuando ganas ni cuando pierdes, o sea, ninguna de esas dos son tan fáciles, ¿no? Entonces, eso era muy mal, o sea, cuando ganaba me iba muy mal, me sentía pésimo, pero también cuando ganaba me iba muy bien y entonces yo subía a la grada así, ya no cabía en la alberca, ¿no? O sea, entonces yo también decía, es que tampoco puedo irme a los extremos, ¿no? O sea, ni cuando gano ni cuando pierdo, o sea, necesito encontrar ese punto medio porque ni siempre voy a ganar ni siempre voy a perder, pero sí quiero siempre terminar la competencia satisfecha de lo que estoy haciendo. Entonces dije, tengo que empezar a trabajar para que independientemente del resultado, acabar en paz, porque eso era lo peor, ¿no? Porque después de la competencia te quedas así de esa inquietud, ese sentimiento de pude haber dado más, pude haber hecho, o sea, dije, yo no quiero terminar mis competencias así. Gane o pierda, yo quiero terminar satisfecha y en paz, tranquila, de que lo que hice fue lo que mejor pude haber hecho. Entonces fue toda una chambota de estarme observando a mí y ver qué era lo que a mí me funcionaba. Entonces empecé a imaginar
cada uno de mis clavados, cómo los quería hacer. Sobre todo empezaba con los que me daban mucho miedo. Entonces, me acostaba en mi cama y empezaba cerraba los ojos y empezaba a imaginar mis clavados. Y no me vas a creer, pero yo le estaba diciendo a mi mente qué imaginar. Y aún así, imaginaba mis clavados mal. Imaginaba que me pegaba, imaginaba que no me salía. Entonces yo decía, ¿cómo si yo estoy imaginando? O sea, si yo le estoy diciendo a mi mente qué hacer, ¿cómo lo estoy haciendo? Entonces, regrésate. Y volví, o sea, es entrenar también tu mente. Hasta que pude dominar eso y entonces ya los estaba imaginando bien. Un clavado, luego ya 2 clavados, 3 clavados, luego toda mi serie de clavados, ¿no? Entonces, ocupaba mucho la visualización. Y una noche antes de Juegos Olímpicos, ya con muchos años de haber estado entrenando mi mente y hacer esos ejercicios de visualización, mi compañera ya se había quedado dormida y yo fui al baño a hacer mi último ejercicio, ¿no? Dije, bueno, voy a hacer mi visualización y ya me voy a dormir. Entonces, ya en ese momento, para Juegos Olímpicos, yo ya imaginaba todo mi día. O sea, desde que me despertaba, qué uniforme me iba a poner, qué iba a desayunar en el comedor, cómo me iba a agarrar mi camioncito para llegar a la alberca. En la alberca llegando, con qué música iba a llegar, porque me gustaba mucho escuchar música, dónde iba a dejar mis cosas, toda la competencia. Toda. Y cuando te digo toda, es para Juegos Olímpicos hasta visualicé cómo me iban a estar poniendo la medalla y cómo iba a estar yo saludando al público. Porque además yo veía a los clavadistas y decía, ay, es que todos saludan nada más con una mano. No, yo quiero saludar con 2 manos, corto, largo. O sea, a ese grado llevé, me imaginé corriendo por la alberca, abrazando a mis papás. O sea, ese grado ya de estar imaginando todo. ¿Y por qué lo hice así? Lo hice así porque me di cuenta que mi mente no distinguía entre lo que era real y lo que no y lo que no. O sea, mi mente realmente no sabía si en ese momento ya estaba compitiendo o si nada más lo estábamos imaginando. Entonces, ¿qué pasaba cuando yo hacía eso? Pues era una película que yo ya me había contado, que yo ya había vivido. Entonces, cuando al siguiente día llego a competir, pues es como si yo ya lo hubiera hecho. Si yo hubiera pasado por esa alberca, si yo hubiera ganado mi medalla, si yo hubiera corrido a abrazar a mis papás. Entonces estaba más tranquila, me sentía más segura y podía manejar mejor los nervios, que aún así te dan, porque era una alberca en China llena de más de 10,000 personas que te están viendo. Y yo, o sea, va a sonar muy raro esto, pero el silencio que se hace en una alberca así, o sea, es un silencio, o sea, imagínate el silencio de 10,000 personas en una alberca llena. O sea, está muy cañón, pero llega un momento en el que ya te anuncian y el referee da el silbatazo y es cuando ya todos tenemos que permanecer en silencio y ya puedes hacer tu clavado. Entonces está el aplauso todo y de pronto, ¡fum!, es todo el mundo callado. Entonces te quedas así de, ¡uy!, cámaras y todo el mundo viéndote. Entonces, por supuesto que eso te da mucho nervio, ¿no? Porque además, pues, estás nada más tú solo ahí parado. Pero eso fue, o sea, y fue estar yo encontrando mi técnica, que era lo que a mí me hacía sentir bien. Sí teníamos personas, equipo multidisciplinario que quería acercarse y querían, ayudarnos y apoyarnos, pero como que yo creo que en mi ignorancia, como que yo tampoco lo permitía, ¿no? Y decía, no, pues ¿cómo alguien me va a decir qué hacer, no? ¿Cómo alguien me va a decir qué siento? Pues no, eso solo lo puedo saber yo. Pero fue ignorancia que de mi parte, o sea, el decir, no, o sea, esto solamente yo lo puedo hacer. A lo mejor si me hubiera abierto, pues no me hubiera costado tantos años, ¿no? O hubiera encontrado otras herramientas. Pero para mí fue la visualización. No, es que de hecho hay una estructura. Todo lo que hablas de visualización y hay hasta leyes y todo que parte de un pensamiento y también parte lo que tú dices. La mente no distingue. Entonces siempre te dicen, ¿no? Si no distingue entre lo negativo y lo positivo, pues piensa lo positivo. Pero también pasa lo que tú también nos cuentas, que tú quieres pensar lo positivo y te llega siempre lo negativo. Y ahí te empiezas, como tú bien lo dices, a conocer. Entonces, pues yo destacar 2 cosas de lo que nos comentaste. Uno, otra vez, nos hablas de esa parte humana. Porque otra vez nos hablas de frustración, nos hablas de que no siempre ganaste, de que hubo varias derrotas y cómo te hacía sentir tanto la derrota como la victoria, ¿no? Y tocaste algo bien interesante.
pues al final del día estás haciendo lo que te apasiona, pero te afecta ganar, te afecta perder. ¿Qué quieres? Pues, o sea, tú lo mencionaste, yo lo que quiero es paz. Y un común de lo que he estado escuchando, lo que nos comentas, es que cuando surge algo que te mueve o te hace como que ruido, buscas cómo solucionarlo para seguir avanzando, ¿no? Y esa paz pues se traduce en visualización y eso te ayuda hasta ya llegar a un tema de Juegos Olímpicos, ¿no? Que es la parte bien interesante que yo le veo a esto. Y voy a regresarme a la parte, digo, te lo quería preguntar de hace rato, esa parte de resiliencia que tuviste justamente en esos 3 meses, porque si tú me permites hasta expresarlo desde mi percepción, sería como un luto que tú te diste, ¿no? De esos 3 meses donde Sí. dices, yo lo dejo completamente. Y eso es todo un periodo de resiliencia, porque a veces también creemos que la resiliencia tiene que ser de un día para otro y no, o sea, definitivamente es todo un proceso. Entonces, pues, tú nos demuestras eso. ¿Cómo fuiste resiliente y cómo regresas después de que te pasa eso, de que tienes esta anécdota de buscar un trabajo? ¿Cómo dices, no, pues sabes que lo mío sí es esto y aunque fue un tema que me dolió, que hasta no quise ver las competiciones, pues ahora regreso, porque al final del día sí hay como un mini trauma, si tú lo quieres ver así, que sí, cuando tú quieres como que volverlo a intentar, pues ahí está, ¿no? Es como cuando te muerde un perro, bueno, nos ha mordido, pues lo ves y tal vez no te vaya a hacer nada, pero ya tienes ese como miedo, ¿no? A mí también me murió un perro. Ajá, y a veces Entiendo. tienes eso. Entonces, ¿cómo haces para regresar a esta pasión después de que vives algo que tú dijiste, bueno, porque no eran 4 años, llevabas ya 14 años entrenando un nivel fuerte, te pasa esto y cómo decides regresar? ¿Qué te impulsó a regresar? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo tuviste esta resiliencia? Sí, fue un mini duelo y fue, pues sí fue muy duro. Al principio me costó mucho trabajo poderlo hablar, sobre todo con mis papás, porque era pues muy doloroso. O sea, para mí era muy doloroso el no haber quedado y luego ver a tus amigos y luego decir, híjole, voy a tener que regresar, les voy a tener que ver y no, ya no quiero. O sea, muchas cosas estuvieron pasando, ¿no? Entonces, sí, por eso fue ese tiempo, ¿no? En el que pudiera llegar o dejar de ser tan doloroso como para, bueno, ya, ok, ya lo puedo hablar, ya lo puedo identificar, ya puedo ver qué onda. Y también fue darme cuenta que pues uno también, o sea, ya después de tantos años y que era lo único que sabía hacer, pues decir, bueno, o sea, o vas a aprender otra habilidad o ya intentaste buscar trabajo y tampoco está fácil, ¿no? Entonces, nada es fácil, o sea, el hecho de que también en clavados no te haya salido, no quiere decir que todo lo demás te va a salir y que todo lo demás va a ser súper fácil, no, cualquier cosa, hasta buscar trabajo de recepcionista fue muy complicado, entonces dije, bueno, escoge tu difícil, ¿no? Uh-huh. Escoge tu difícil, ¿cuál va a ser? Entonces dije, bueno, ok, tenemos otros 4 años, porque al final sí fueron, les fue bien y todo, pero después de que compiten en su prueba, o sea, al final todos volvemos a empezar de cero y vienen otros 4 años en los que la historia puede ser totalmente distinta para todos. Entonces dije, todos vamos a empezar de cero y pues tú decides si quieres empezar, ¿no? Pero sí dije, necesitamos pues obviamente regresar con nueva actitud, con una nueva estrategia, con un nuevo entrenador, con nuevos objetivos. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a querer ir a Juegos Olímpicos? Dije, sí quiero ir a Juegos Olímpicos. ¿Y nada más vas a querer ir? Y entonces ahí dije, no, o sea, si ya lo vamos a hacer y nos vamos a dedicar 4 años, no va a ser nada más para ir. Yo quiero ganar una medalla. Entonces, de por sí ya era ir a Juegos Olímpicos y luego dije, no, yo lo quiero llevar al extremo. Ahora no nada más quiero ir, ahora quiero ganar una medalla, ¿no? Entonces fue tener como bien claro qué era lo que iba a hacer. Afortunadamente, gracias a Dios, pude encontrar un nuevo entrenador, cambié de alberca, cambié de estrategia, de forma de entrenamiento, de equipo, de todo. Dije, sí voy a regresar, pero no voy a regresar a lo mismo, porque no quiero volverla a pasar como ya la pasé, y van a ser 4 años en los que
nada, o sea, no va a haber nada, no va a haber excusa, todos los días vamos a tener que estar aquí, pero nada más van a ser 4 años. Entonces, reaprender, o sea, llegar día 1, como si llegaras a la nueva escuela, conociendo nuevos amigos y haciendo nuevos amigos empezando de cero, pero sí muy clara de que ya no nada más quería ir a los Juegos Olímpicos, sino quería ser la primera mujer medallista olímpica. Ese fue tu objetivo, o sea, anclaste esa sí, meta, ¿no? Ahí sí yo creo que te puedo decir que fue la primera vez que en serio, o sea, me dije a mí misma, ¿no? que vamos por una medalla en Juegos Olímpicos. Todas las otras veces era como, pues sí, estaría padre ir, pues sí, estaría... Pero yo creo que no me lo había tomado tan en serio como esos 4 años. Fíjate, te voy a decir por qué es tan interesante y tan poderoso lo que nos dices, porque hay estudios donde te hablan de que si tú o sea, te ponen 3 grupos: los que escribieron metas, los que pensaron metas y los que de plano pues no, o sea, no tienen como un objetivo claro, claro. ¿no? Entonces te hablan que el 84%, algo así, no tengo los datos, luego los pongo aquí en el podcast bien, que no, así los ponemos, ¿no? Ajá. Que no escribieron nada, tenían un éxito menor que los que los tenían en la mente. Y era como un 10 o 6%, no recuerdo bien. O sea, los que tenían un 10-1 respecto al éxito, o sea, los que escribieron sus metas así, escritas y todo, tenían 10 veces más éxito que los segundos, que eran los que lo pensaban. Y luego estos segundos tenían creo que el doble o triple de éxito de los que no habían ni siquiera escrito, porque pues vas a la deriva, no tienes como un rumbo, ¿no? Sí. Y tú lo acabas de decir, bueno, pues Juegos Olímpicos, puede ser esto. Es muy diferente a decir, voy a ganar una medalla. Y aquí quiero preguntarte, porque se va a conectar mucho, la parte que te había dicho, ¿no? O sea, cuando tú dices, quiero ganar una medalla, que es cuando te suben, ¿no? A la alberca a la plataforma de 10 metros. Uh-huh. Pero cuéntanos esta anécdota donde te hacen ver dónde estaban tus probabilidades de lograr el objetivo que tú querías. Porque no estaban en lo que tú estabas haciendo. Estaban en lo que, en otra categoría. Entonces, por eso se me hace tan interesante la anécdota. Y ahora ya la puedo conectar, porque fíjate que no había visto de dónde había surgido. Y surge ya de un objetivo tuyo. Sí. No fue como de alguien que te mandó, que en el comité te dijeron eso, ¿no? Tú te planteaste el objetivo y este entrenador creo que fue el que ¿Cómo fue ese proceso donde te ayuda y te dice tus probabilidades de lograr lo que tú quieres son así? Viene pues de esa gran pérdida de no haber clasificado a los Juegos Olímpicos de Atenas. Viene de ese enojo y de esa frustración de haberme alejado, o sea, vino de la desgracia, uh-huh. ¿no? Vino ese regreso, pero ahí aprendí, como dices, a trabajar de una forma más inteligente, porque pues antes lo hacía por ir, ¿no? Y por cumplir, y porque, pues sí estaría padre, y todo el mundo lo está haciendo, y todo el mundo habla de Juegos Olímpicos y todo, pero no era así como, no sentía que fuera realmente algo mío, porque también yo no lo había tomado tan en serio. Pero ya después de que dije, híjole, o sea, esto lo tienes que tomar de forma muy seria, porque si no, no vas a llegar. O sea, no puedes nada más venir por cumplir o por pasártela bien o porque estás en la alberca y está padre. Si vas a estar aquí, ya lo tienes que hacer en serio. Entonces, fue eso. O sea, el tener ese diálogo interno de decirte, ya tenemos que ponernos serios y qué es lo que quieres hacer. Y encontré a este entrenador, Jorge Carreón, que tiene una metodología de trabajo totalmente distinta. Es una persona súper inteligente, súper preparada. Y él yo le dije, oye, quiero entrenar contigo. La mayoría de sus atletas eran hombres. Yo no entendía por qué nada más se entrenaba a casi hombres, hasta que empecé a entrenar con él y vi que era porque era una persona muy estricta, muy disciplinada, pero una persona que realmente te ayuda a cumplir tu objetivo, ¿no? Entonces era un carácter duro y entendía que muchas mujeres no lo iban a aguantar, ¿no? Okay. Tengo también hay unas anécdotas medio terroríficas, ¿no? Me acuerdo que una vez estábamos en los Juegos Mundiales Universitarios en Tailandia
y pues empecé, ¿no? Y empecé bastante mal. También había veces que no me salían los clavados, ¿no? Entonces ya íbamos como por el segundo o tercer clavado de 5 y pues yo lo estaba, o sea, me estaban saliendo muy mal, no a propósito, o sea, realmente pues yo quería hacerlo bien. Y él se enojó, o sea, agarró, se paró y se fue. O sea, y me dejó sola a media competencia. Y yo, oye, pues, ¿qué, no? Entonces ya me echó la mano ahí otro entrenador. Me dijo, bueno, pues no te preocupes, termina de competir. Y regresando a la villa, fui y le dije, oye, pues, ¿por qué te vas? Me dice, oye, o sea, ¿tú crees que me va a quedar para estar viendo cómo estás nada más jugando y cómo estás echando a perder nuestro trabajo? Le digo, pues no, ¿tú crees que lo estoy haciendo a propósito? ¿Tú crees que va a querer caer mal de 10 metros? Pues realmente no me estaban saliendo las cosas, ¿no? Entonces, así, duro, hasta que le dije, oye, está bien, te puedes enojar, pero no me dejes ahí, oye. O sea, ¿cómo quieres que me siga aventando yo sola? O sea, te necesito ahí a mi lado, ¿no? Pero duro, y estuvo muy padre porque yo sí necesitaba una persona así, objetiva, dura, y que me pudiera eso ayudar a confiar en mí, porque eso también era mucho de lo que me hacía falta. Entonces lo encontré y le dije, oye, quiero ser medallista olímpica, quiero ir a los Juegos Olímpicos y ser medallista olímpica. Entonces él me dijo, necesitamos subirte a la plataforma de 10 metros, necesitas estos 3 clavados, aprendértelos sí o sí, o sea, te tienes que volver experta en estos 3 clavados que son los que te van a ayudar a poder competir en Juegos Olímpicos y te van a dar tanta puntuación y no sé qué. No, o sea, desarrollamos toda la estrategia con él. Pero además me dijo algo que estaba todavía más complicado. Me dijo, y no lo vas a poder hacer sola. Y yo, ¿por qué? Me dijo, vas a tener que buscar una pareja para poder conseguir una medalla en clavados sincronizados. Y yo, no, bueno, o sea, estaba complicado porque mi idea era pues hacerlo en individual, ¿no? Y me decía, las parejas solamente en Juegos Olímpicos compiten 8 parejas. Entonces, y es una final directa. La probabilidad de que tú ganes una medalla ahí es mucho más alta que en la prueba de individual, que son 36 clavadistas las que están. Hay una eliminatoria, una semifinal y una final. Entonces dije, no, pues está bien fácil. Sí, estuvo mucho más complicado porque estábamos casi a un año de Juegos Olímpicos. Entonces ya había una pareja que había estado compitiendo, ¿no? Y ya había pues una pareja oficial. Y yo decía, pues es que no hay probabilidad, o sea, no hay oportunidad, o sea, necesito a alguien, empezar a entrenar con ella, empezar a sincronizar, no, o sea, está muy cañón. Y te digo, o sea, la vida te va poniendo a las personas y te va poniendo todo lo que necesitas para poder llegar. En ese momento, Paola, que es con la que competí en Juegos Olímpicos, no sé por qué, dice, bueno, como que necesito hacer un cambio de pareja, como que no estamos llegando ni obteniendo los resultados que estamos esperando y pues quiero probar con alguien más. Entonces yo ya me había preparado, yo ya había hecho la estrategia con mi entrenador y todo, entonces decimos, nosotros, ¿no? Deja que nosotros nos probemos y a ver si podemos sincronizar, ¿no? Entonces, pues empezamos a entrenar juntas y empezamos a ver que sí estábamos coordinándonos bastante bien, ¿no? Pero era complicado porque ella estaba en una alberca, yo en otra, su entrenador era china, el mío mexicano, entonces fue ahí también como que modificar mucho la estrategia y tener que tomar decisiones muy duras para mí, porque llegó un punto en el que pues sí me dijeron, oye, necesitas estar acá y necesitamos hacer un campamento, necesitamos o sea, muchas cosas para poder pues sincronizarnos de la manera en la que nos queríamos sincronizar, ¿no? Y trabajar pues todo lo que las demás parejas ya habían trabajado desde hace muchos años, que ya venían trabajando juntas. Nosotras teníamos que hacerlo en menos de un año, teníamos que lograr esa sincronización que las demás parejas ya tenían. No, y déjame, me quiero regresar 3 años, al 2004, porque antes de tocar ese tema tan importante que dices, donde viene esa decisión importante, que esa tiene mucha carnita, pero es una parte fundamental de tu historia, ¿no? Pero me quiero regresar a otra parte que es muy complicada cuando alguien se pone un objetivo. Cuando te pones un objetivo y no conoces, porque la primera meta que te pones, pues, la puedes poner,
pero tú empiezas a darte cuenta de que como te dijo tu entrenador, no puedes llegar solo. Entonces tienes que ver qué recursos van a ser los que vas a necesitar, qué personas te van a ayudar, porque ya llegaron el proceso. Entonces, ¿cómo supiste que este era el entrenador que te podía ayudar a ti? Y también preguntarte si todos los entrenadores en general tenían esta metodología donde el entrenador te dice te maximiza tus probabilidades de éxito, o sea, se va a esa parte, o sea, todos funcionan así, o él en particular tenía esta metodología y tú por qué lo eliges, por qué en esa búsqueda que tenías, por qué dices, él es el que me va a ayudar. Sí, ese es algo, no todos tienen esa metodología, cada quien tiene un estilo totalmente distinto de enseñarte, de llevarte y todo. Y con los demás entrenadores, con todos los entrenadores que tuve antes, siempre fui una más. O sea, la verdad es que difícilmente yo destacaba, difícilmente me hacían sentir que tuviera algo especial en mí o que tuviera algún talento o alguna habilidad. O sea, siempre fui una más de las atletas que ellos tenían. O sea, es una persona más a la que hay que entrenar. Nunca tuvieron esa atención conmigo, nunca se tomaron este tiempo de decirme, oye, pues cómo te sientes, qué objetivos tienes, cómo te ves, a dónde quieres llegar. O sea, la verdad es que era como, pues sí, pues una más, ¿no? Y viene Tatiana y todo. La verdad es que también a mí me tocó una época en la que afortunadamente había mucho talento. O sea, mis compañeras eran Laura Sánchez, que también es medallista olímpica, Paola Espinosa, doble medallista olímpica, Rommel Pacheco, campeón mundial. Entonces, estar en un equipo así, con tanto talento, o sea, tenía 3 Ronaldos ahí entrenando conmigo, 4, entonces era pues, muy complicado destacar y muy, muy complicado brillar. Entonces, te digo algo, jamás fui la favorita de nada. Jamás hubo alguien que dijera, ay, Tatiana, qué brillante, qué talento. O sea, nunca fue así. Entonces, pues, para mí tener una persona que me escuchó, que se interesó, que me dedicó su tiempo. O sea, con él, imagínate el grado de compromiso que teníamos con nuestro proyecto, que me dijo, ¿sabes qué? No, tienes que venir a entrenar los domingos, porque no nos están dando los tiempos, porque necesitamos entrenar más, necesitamos hacer más cosas. Y yo, ¿los domingos? No. Me dice, sí, los domingos a las 8 de la mañana nos vemos acá. En ese momento entrenaba en el CENAR. Es una alberca que está pegada al autódromo. Uh-huh. Entonces luego nos tocaban las carreras de autos y desde la plataforma de 10 metros yo las estaba viendo, ¿no? Claro. Mientras estábamos entrenando, porque además éramos él y yo y las personas que hacían el mantenimiento de la alberca. Wow. Ahí entrenando. Entonces, te digo, fui muy afortunada de encontrarlo y eso fue, o sea, el encontrar a alguien que se comprometiera a ese grado con el proyecto. Oye, pero te das cuenta con esto que nos profundizas, todo lo que nos regalas. Te voy a decir porque no eras la favorita. No, nunca. Digo, que yo sé que el entrenar con puros Ronaldos te sube de nivel, ¿eh? Claro. O sea, al final del día te va a subir de nivel. Pero cuando tú no eres la favorita y tienes una medalla olímpica, entonces el proceso que nos cuentas es algo que es súper interesante de mencionar porque te pusiste un objetivo. Ya no fue no soy la favorita, pero estoy aquí, es lo que sé hacer. No, te pusiste una meta y encontraste a alguien que te impulsó en esa meta, que nos has platicado pues toda esta estrategia que este entrenador tenía, que también te dio lo que necesitabas, porque lo mencionaste, y necesitabas disciplina, necesitabas que no te apapachara, ¿no? Esa parte que también te ayudó. ¿Y qué pasa cuando tomas la decisión, después de trabajar 3 años con él, de entrenar con esta entrenadora china, que por lo que nos comentas venía trabajando con Paola, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo tomas esa decisión de, oye, difícil. Tú creíste en mi proyecto cuando nadie más creía en mi proyecto, tú me elevas de estándar, me elevas de nivel 3 años, pero tengo que tomar una decisión difícil después de estar juntos 3 años? Cuéntanos esa parte, porque digo, ¿no? Fue una plática muy, muy, muy dura, muy difícil. Muchos días le estuve dando vueltas, pero yo sabía que no podíamos seguir entrenando cada quien en albercas distintas, ni con entrenadores
diferentes, porque aunque tuviéramos mucha disposición y mucha voluntad de hacer las cosas, no se iban a dar. Entonces yo ya sabía que lo tenía que hacer, pero era una plática que no sabes cómo la evitaba. Horrible, claro. horrible. Ajá. Pero pues fue decirle, es que si no, no va a jalar esto. O sea, y nuestro sueño, que los dos empezamos a construir, no se va a cumplir si no lo hago, ¿no? Entonces me duele horrible, me duele, siento una traición muy, muy alta a nuestro proyecto, a nuestra confianza, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Y al final, si lo logramos, pues tú sabes que eres parte muy importante de esto, ¿no? De ese logro. Entonces, ahora que cada que tengo la oportunidad de platicar esa historia, sí les digo, o sea, no, o sea, sí me ven compitiendo con la entrenadora china, pero hubo un entrenador mexicano, que fue el que me impulsó y me puso las bases para que yo pudiera estar ahí. Porque con la entrenadora china estuve meses antes de ir a Juegos Olímpicos. O sea, cuando mucho estuve un año con ella, ¿no? O sea, no es de que llevara más tiempo entrenando con ella. A mí me empezó un entrenador mexicano y ya la entrenadora china llegó a pulir, sí, por supuesto, llegó a hacer esa diferencia en los detalles. Porque sí, los chinos tienen una gran técnica, son muy perfeccionistas, son estéticamente clavados. Es un deporte de apreciación, entonces ellos la parte de la estética lo tienen muy bien, entonces sí llegó a ponerle como ese extra que necesitaba, pero la chamba la empecé con un entrenador mexicano. Oye, veo que hasta te pones emocional, ¿no? Al contar la historia. Y digo, no es para menos. Estuvo muy difícil, estuvo muy duro, claro. Eso, así, ¿no? Ajá. ¿Y qué te contesta cuando tú le dices, sabes que para cumplir nuestro proyecto, pues tenemos, o sea, no puedo, o sea, ahí tiene que haber esta separación porque tenemos que seguir con esta parte con la chica de China? Pues era una persona de muy pocas palabras, muy poco expresiva. Sí, no, obviamente no lo tomó bien, sí se molestó. Pero pues me dijo, pues sí, pues al final no había forma de, pues de que él me dijera, no, y te quedas, ¿no? O sea, porque él también sabía que lo teníamos que hacer, ¿no? Entonces, obviamente no le gustó, no dijo mucho, nos costó mucho trabajo después volver a hablar y retomar esa relación, pero ahorita te digo, nos seguimos viendo, él es el entrenador de una de mis hijas, bueno, ya fue de las dos, pero ahorita ya nada más de una, y nos vemos con mucho cariño y lo platicamos, y yo se lo he dicho muchas veces que él es parte importantísima de esto. Pero no dijo mucho, pero sí, no le gustó nada. Oh, claro. Se vio cómo se rompió su corazón y el mío también. No, pero es que esta es una parte, o sea, esta medalla, hoy nos estás contando realmente lo que hay detrás de esta medalla, ¿no? Sí. Porque viene de no ser favorito, de construir un proyecto de 3 años, y también comentaste otra cosa bien interesante. Pues tú dices, o lo que se espera, que hasta nosotros, no conociendo el contexto, pues suponemos que llevan años trabajando como pareja, ¿no? Y tú llegaste y en un año, Paola y tú construyen una medalla para todo un país, ¿no? Uh-huh. Entonces eso también está súper interesante, o sea, es una gran historia, ¿me explico? O sea, nosotras empezó 2008, o sea, enero del 2008, el año de Juegos Olímpicos, y ni siquiera teníamos boleto para ir a Juegos Olímpicos. O sea, ni siquiera habíamos ganado lugar para poder asistir a Juegos Olímpicos. Lo ganamos en febrero, en la Copa del Mundo, en China, en Beijing, ahí en el Cubo de Agua. Se repartieron los últimos espacios para poder competir. Un año antes, en el Campeonato Mundial, los 3 primeros lugares ya tenían su lugar asegurado para Juegos Olímpicos. Y quedaban 5 lugares más, que fueron los que se dieron en la Copa del Mundo, en China, meses antes. O sea, y nosotras quedamos en 5º lugar. O sea, el último lugar fue el que ganamos nosotras. Entonces, en enero apenas nosotras ganamos el boleto para ir a Juegos Olímpicos y la competencia era en agosto. Entonces teníamos 6 meses para prepararnos ahora sí para Juegos Olímpicos. O sea, realmente todo el tiempo estábamos trabajando sobre nada, porque ni siquiera teníamos el boleto para ir. Oye, y a ver, cuéntame esos últimos 6 meses, ¿no? O sea, trabajas sobre nada, logran este 5º en la incertidumbre lugar, total. Logran este 5º, pasan a Juegos Olímpicos, ¿y cómo trabajas 6 meses? Porque al final del día tú hablabas hace rato de cómo juega en un deporte de alto rendimiento la mentalidad.
Entonces, ¿cómo te empieza a jugar oye, pues llevamos un año conociéndonos, ganamos, pasamos en quinto lugar en el Mundial y tenemos 6 meses para superar a las chinas creo que en el segundo lugar quedó Australia, ¿no? En la Australia. plata. Uh-huh. Para superar a las demás, cuando ellas, no sé, si tú volteabas a ver, llevan 10 años trabajando, sí, llevan 15. ¿Cómo te preparas mentalmente? ¿O cuál fue esa preparación que tuvieron ustedes dos? Y estas coincidencias que tuvieron Paola y tú, ¿no? Porque al final del día tú me dices que ella deja una pareja dentro de esta pareja oficial. Uh-huh. La dejó, fue por algo, ¿no? Al final del día, porque no iban como a la par, si lo podemos llevar de alguna manera, para el objetivo que se quería lograr, y esa coincidencia que tú y ella tuvieron. Sí, pues por supuesto es un trabajo en equipo. O sea, lo más importante fue estar alineada con lo que las dos queríamos, ¿no? O sea, las dos estábamos muy claras en que queríamos ganar una medalla. O sea, y partiendo de ahí, ella hizo su chamba a su estilo, con su carácter, pero la verdad es que sí, mucho de lo que ayudó es que soy una persona como muy sencilla, muy, no me gusta complicarme. Entendí que no la crítica, sino las correcciones que mi entrenadora me estaba haciendo, pues era porque realmente quería que me fuera bien. O sea, nunca lo tomé como un tema personal o como... O sea, porque sí lo pude haber tomado como, es que cada que algo no sale mal es porque tú no lo estás haciendo bien, ¿no? Porque pues yo era la que se estaba integrando, claro, la nueva, la que se estaba probando, ¿no? Te digo, no era la favorita, ¿no? Entonces, pues llegas ya como que con todo eso, pero dije, a mí no me importa, o sea, yo ni me lo voy a tomar personal, lo que me sirva lo voy a tomar, y al final, pues no voy a estar haciendo algo en mi contra, ¿no? Pues todos queremos ganar una medalla, entonces fue decir, tú relájate, ¿no? O sea, disfruta, no dejes de ser tú. Sí, mi carácter ayuda muchísimo porque, o sea, a mí me tocaba, ella es 2 centímetros más alta que yo. Y tiene músculos pues como más alargados. Entonces, visualmente ella parecería que es más delgada, pero la realidad es que pues casi pesábamos lo mismo, pero a mí me decían, bueno, es que como tienes mayor masa muscular, eres 2 centímetros más pequeña, pues parece que tienes más volumen. Entonces, todos terminaban de entrenar y yo me tenía que quedar todavía 30 minutos más corriendo, porque me decían, es que estás gorda. Y yo así de, ya no tengo de dónde bajar. Pero dije, no me importa, o sea, y ocupaba esos 30 minutos para escuchar música, para seguir viéndolos cómo entrenaban o cómo estaban haciendo sus cosas, o pensaba en mis pendientes de mañana o cosas así, ¿no? O sea, dice, bueno, si ya me voy a echar esos 30 minutos, pues X, voy a ocupar mi mente para algo más, ¿no? O sea, no me voy a quejar, evidentemente, pues no me gusta, ya me eché 8 horas aquí, luego échate 30 minutos más por una cuestión de que no nos vemos iguales. Dije, bueno, pues ya, X, ¿no? Te digo, mi carácter ayuda mucho porque yo tenía tantas ganas de ganar una medalla que decía, no me importa. O sea, si me tengo que quedar 30 minutos más y si quieren decir que yo soy la gorda, no pasa nada, ¿no? O sea, me lo voy a tragar y voy a seguir. Pero ahora que lo veo, hubo un buen de cosas que no debí de haber permitido. O sea, esa parte psicológica o emocional que te manipulan porque tienes un sueño tan grande, es como de, no, o sea, ahorita ya no lo hubiera permitido, ¿no? O sea, ya me doy cuenta y siempre tengo el recuerdo agradable, divertido y todo, pero la realidad es que sí hubo muchas veces que sí debí de haber dicho no. O sea, no me digas eso, no tienes por qué decirme, no tienes por qué hablar así de mi cuerpo. O sea, okay. Sí no lo debía haber permitido, ¿no? O sea, pero... Uh-huh. ¿Te refieres a permitir la parte que te decían que te pudo haber llegado a lastimar? O sea, no a la parte de no hacer como la actividad. No sé. Uh-huh. O sea, porque eso es lo que quería, o donde entró como esta confusión mía, de que permitido en hacer actividades o permitido nada más en la parte, pues ya yo creo que un poquito más psicológica. Es esa parte de la manipulación o a veces caer un poquito en el abuso de psicológico, ¿no? Porque si al final es un trabajo en equipo, no puedes todo el tiempo estar señalando a una sola persona, ¿no? Porque al final es un tema de los dos, ¿no? Y a lo mejor, pues el error fue de los dos. Pero en mi caso sí era como,
tú y tú y tú, ¿no? Y yo decía, bueno, pues está bien. Y mi carácter ayuda mucho porque si yo realmente me lo hubiera creído, que todo el tiempo yo era la que estaba mal, pues me hubiera ido para abajo, ¿no? Pero decía, sí, está bien, o sea, bueno, si no pasa nada, ¿no? O sea, mi carácter la verdad es que ayudó mucho. Como dices, me volví una persona también muy resiliente de decir, bueno, o sea, no lo vamos a tomar personal ni como algo que nos quiera dañar, ¿no? Sino ocúpalo para crecer, para mejorar, y al final, pues es una entrenadora china, los chinos son los mejores del mundo y algo bueno debes saber, ¿no? No, y es que justamente es lo que te iba a decir. Al final del día, todo esto que fuiste viviendo, pues te hizo lograr lo que lograste al final del día. O sea, pues sí, tener que, porque yo me imagino esa parte de que nada más te están señalando, pues claro que sí, te todo hace el tiempo algo. ya dices, ay, Tienes ya. que tener una fortaleza Sí. mental que nos las has ido contando, ¿no? A lo largo de la historia nos las has ido contando. Y antes de continuar, porque ya quiero llegar a esa parte donde ganan la medalla y qué se siente y si sí festejaste. Eso ya es lo de menos, o sea, lo padre es todo lo que tienes que pasar y esa parte de es bien importante tener a las personas correctas a tu lado, porque en serio, yo sé que ella lo hacía con la mejor intención, pero no era ni la forma ni lo que yo estaba necesitando para poder decir, sí es cierto, sí hay que bajar de peso, sí es cierto, yo lo puedo hacer mejor, sí es cierto, yo fui la que se adelantó o la que abrió las piernas, o sea, o cosas así, ¿no? Que fallas en el clavado. Es bien importante tener a las personas adecuadas ahí cerca y dándote esa opinión. Y si ya viste que no las tuviste, pues por lo menos tú sí ser la persona como que con ese discernimiento de decir, esto no, o esto sí, ¿no? Esto sí lo voy a tomar, esto lo voy a dejar pasar, y lo que sí me sirva, pues poder, o sea, si ya viste que la otra persona no lo está haciendo, tú sí puedes hacerlo. ¿Quiénes eran esas personas adecuadas? Porque ahí voy a ver si era por donde yo me quería regresar. No, digo, o sea, en la parte que me costó mucho trabajo integrarme a la metodología de enseñanza que tenía la entrenadora, porque viene de otra cultura, porque están acostumbrados a otro sistema de entrenamiento, mucho más rígido, mucho más estricto, que a veces como era el entrenamiento aquí en México. Entonces, eso, o sea, tener las personas adecuadas, ¿no? Para que te sepan guiar y te sepan enseñar y realmente te ayuden a dar tu extra, ¿no? Porque, bueno, o sea, yo lo veo ahora con mis hijas, ¿no? ¿Qué personas están enseñándoles, ¿no? Y de qué manera les están enseñando. Y más que cuando algo no les sale bien, o sea, verlo como que ellas son las culpables o son todas las responsables de esto, es cómo te están enseñando, cómo te están diciendo que hagas las cosas. Entonces ya ver, bueno, a lo mejor es que mi hija necesita otra forma distinta en que le expliquen las cosas o aprende de una manera distinta, ¿no? Entonces por eso es bien importante estar como ahí cerca y rodearte de las personas adecuadas para que realmente tú puedas dar ese extra que se necesita. Que de hecho yo lo que te quería preguntar era el rol que jugaron en todo este proceso e incluso hasta cuando te hacían estas como correcciones o si le queremos poner un nombre como críticas constructivas, el rol que jugaron tus papás, porque de cierto modo ya lo contestaste ahorita. O sea, ¿tú qué rol estás jugando con tus hijas al ver la comunicación que tienen sus entrenadores y cómo las estás guiando, ¿no? O sea, tú ya estás teniendo un rol ahí, ¿eh? Pero ¿qué rol tuvieron tus papás contigo y con el éxito que tuviste en todo este proceso? Te digo que soy bien afortunada porque siempre, o sea, tuve a grandes personas, grandes guías y unos de ellos pues obviamente son mis papás. Ellos fueron los que me enseñaron el amor al deporte y la disciplina. En mi casa lo que se veía era el fútbol americano. Mi papá toda la vida jugó fútbol americano, su familia, su papá, sus hermanos, todo. Entonces, mi mamá siempre pues apoyándolo. Los fines de semana era irnos al partido a ver a mi papá, yo verlo todos los días yendo a entrenar después de llegar de trabajar. Entonces, para mí eso fue pues un gran ejemplo, ¿no? Porque luego pues me tocó hacer eso. Y mi mamá, o sea, era la persona que se iba a trabajar, iba por mí a la escuela, ella era la que me llevaba a los entrenamientos, la que me preparaba la comida, la que me llevaba la mochila del entrenamiento, todo eso. Y fíjate que
cuando mis hijas empezaron a querer entrenar, yo le preguntaba a mi mamá, le dije, oye, ma, ¿y cómo le hacías para que yo a su edad, a la edad de mis hijas, quisiera ir todos los días con esas ganas y con esa motivación? Le dije, porque luego las niñas no quieren ir, ¿no? ¿Cómo le hago? Uh-huh. Y mi mamá me dijo, no, me dice, es que yo no te decía nada. Me dice, de verdad, tú eras la que no quería faltar, la que si llegaba tarde hasta cara me hacía. Me dice, tú eras la que siempre quería. Okay. Y le decía, órale, qué buena onda. O sea, mi mamá como que, o sea, siempre me han dejado tomar las decisiones y me han dado esa confianza. Y ya cuando de plano ven que algo se me atora, ya es como de, bueno, a ver, cuéntanos, ¿no? Pero siempre tuve esa confianza de parte de mis papás y me ayudó a tomar decisiones pues de forma más responsable. Me acuerdo la primera vez que salí de viaje, uh-huh. A los 9 años, imagínate, wow. A los 9 años nos tocó ir a La Paz, Baja California, ir a un campamento, algo, pero era un viaje como de 10 días, ¿no? Entonces me acuerdo que mis papás me encargaron con todo mundo, con el entrenador, con el asistente, me la cuida y no sé qué, y revisamos lo que llevaba en mi maleta, y llevas tantos chones, tantos calcetines, o sea, todo, ¿no? Me dieron dinero, o sea, no, estuvo increíble. A los 3 días del viaje ya me había acabado el dinero. Claro, pues obviamente, sí. Regresé con la mitad de la ropa que me mandaron, o sea, no, pero siempre me permitieron aprender, ¿no? Siempre de cerca, siempre con esa comunicación, pero es como, tú vas, tú decides, tú eres la que está aquí, tú eres la que está yendo las 8 horas a entrenar, tú eres la que convive, tú eres la que viajas, entonces, pero siempre con esa, pues, ¿cómo se puede decir? Pues con esa apertura de siempre puedes regresar aquí y siempre nos puedes contar y siempre te vamos a ayudar, o sea, sin juzgarte, sin cuestionarte, en el momento que tú necesites regresar acá, puedes venir, ¿no? O sea, no tengas miedo, aunque sepas tomar tus decisiones, aunque ya estés grande, aunque estés lejos, aunque lo que sea, siempre vamos a estar aquí. Pues te ayudaron a forjar tu identidad. Sí, cañón. O sea, al final del día, otro de los invitados, él escribió un libro, es autor de un libro y le llama Daddy Issues o problemas paternales y de las heridas que se van formando cuando tenemos la falta de, y uno de ellos es la identidad. Y él menciona que parte de la identidad es justamente el darle esa confianza a tus hijos, que se sientan pertenecientes a la familia, que sepan que están dentro de. Y es lo que tú nos acabas de expresar, que hicieron tus papás, porque lo mencionaste hasta con la palabra textual. Te dieron la confianza. Tú tenías confianza de hacer las cosas y sabías que pertenecías a un lugar donde podías llegar y comentar todo, fuera bueno o malo, llegar con la mitad del equipaje sin dinero y estabas en un centro de confianza, ¿no? Entonces, por eso es el papel, al final del día sí importa mucho el papel que te pueden dar los papás o que pueden jugar los papás. Digo, claro que todo depende de ti, me queda claro, ya nos los has contado, todo ese tema de resiliencia donde tú te haces autoanálisis y siempre quisiste resolver los obstáculos que se te iban presentando, pues es parte de ese camino, ¿no? Hubo una... No sé si se enteraron que en Clavados hubo un tema ahí de acoso y... Hubo una película, ¿no? De hecho hay película y todo. Exacto. Y a mí me tocó, pues, vivirlo muy, muy de cerca. O sea, era mi entrenador y una compañera. Y para ese entonces, cuando pasa todo esto, estábamos entrenando en Monterrey. Yo me fui un año a Monterrey, ¿no? Porque le ofrecen a este entrenador una posición allá en la alberca y todo, entonces todos nos vamos, ¿no? Cosa que a mí no me encantaba, porque yo era feliz, ¿no? En mi casa y todo, pero dije, bueno, pues vámonos un año. Entonces se da todo este tema de que descubren la situación y la relación y todo el show, y yo me regreso a México, ¿no? Y les digo a mis papás, esto en cualquier momento va a explotar la bomba, las cosas están así, yo he visto esto, yo creo esto, y mis papás así de... O sea, me dicen, pero tú estás bien. Y yo, no, sí, me dice, tú, todo bien, tú. Le dije, sí, no se preocupen. Yo siempre he sido una persona muy profesional que sé marcar muy bien los límites en cualquier lado, en mi trabajo, en donde sea, siempre me gusta mucho marcar los límites. Y no se preocupen, pero ¿qué edad sí. tenías? Yo tenía 18 años. Pero fíjate ya que... Sí, no, y yo regresé y les dije, esto va a estar así y se va a poner bueno, pero quiero que sepan
que yo estoy bien, que nunca ha habido ninguna situación conmigo, o sea, porque yo todo el tiempo he sido como, eres mi entrenador y esta es la línea y esto es lo que yo considero que hasta aquí puedes pasar, ¿no? Y sí tuve toda la confianza para poderles decir, ¿no? Y les dije, y obviamente, pues yo ya no quiero regresar, ¿no? O sea, yo ya no quiero estar ahí, es un ambiente pues muy complicado y pues yo ya me quiero quedar acá en México. Y esos valores, o sea, esa parte donde empieza a marcar línea, eso todo fue parte de esta herencia familiar que te fueron enseñando, ¿no? Que te hicieron lograr tener ese criterio para decir, pues yo voy a marcar ciertas líneas y que de cierto modo te ayudaron a enfrentar esta situación. Sí, o sea, hay cosas que tú dices, esto no es correcto, o sea, y es lo que comentábamos hace ratito, no se vale que las personas te manipulen porque tienes un sueño muy grande, ¿no? Y que te digan, ven, yo te voy a hacer, yo te voy a dar, yo te voy a hacer que logres, ¿no? Y hay gente que, pues, a lo mejor le falta a alguien, a quien se puedan acercar y decirle, no, mira, no es así, no se vale, aún, o sea, no es por ahí, ¿no? O sea, afortunadamente yo siempre lo tuve en mis papás y tuve esos valores y pudimos tener esas pláticas para saber qué es lo que sí está bien, qué es lo que no está bien. Y te digo, pues yo viendo a mi papá todo el tiempo entrenando, pues sabes cómo se tiene que comportar un entrenador, sabes cómo debe ser una relación entrenador-atleta, o sea, son cosas que yo vi que por eso me ayudaron, ¿no? Y la relación con mis papás, o sea, yo lo pude ver, ¿no? Yo creo que algunas compañeras no tuvieron la misma oportunidad que yo y por eso pues se dieron estas situaciones, ¿no? Ok, wow. Sí, porque sí hay una película del tema y todo. Ajá. Pero fíjate, lo interesante es esta parte donde tus papás te llevan a tener... eso es un gran regalo. Esa es la parte de las semillas que sembramos, ¿no? Aquí nos siembra semillas a los que somos papás de esta parte de cómo ir cuidando a nuestros hijos para que tengan esa apertura, esa confianza y que sobre todo sepan distinguir, ¿no? Tú lo mencionaste clarísimo, pues yo sabía que esto no era tan correcto, ¿no? O sea, yo sabía que había un sueño de por medio, pero que el que te quieran manipular en ese sueño y rebasen cosas donde yo ya sé que no es lo correcto, pues es importante que se den que se le den a nuestros hijos, ¿no? O sea, que nosotros se los demos a nuestros hijos y que haya pues una apertura de vuelta. Entonces, pues te agradezco esta semilla que sembraste ahorita y me quiero regresar ya a la parte donde estás en esa... No sé cómo es ese proceso. O sea, llegas a Olimpiadas, hay como preliminares y llegas a la final. ¿Cómo vives una final olímpica? Ya nos comentaste una parte bien interesante donde sí me lo imaginé y un día quiero ir a una competencia donde pues estás aplaudiendo y de la nada silban y todo el mundo callado, ¿no? Pero ¿cómo vives una final olímpica y cómo vives el ganar una medalla? El lograr tus sueños, un sueño de 4 años ya estructurado y que ya nos contaste todo lo que pasó, esta decisión difícil, de esta plática difícil que tú bien lo dijiste, lo fui posponiendo, si nosotros posponemos cosas que no son así de difíciles, imagínate, o sea, ¿cómo vives esa parte de que se logre el objetivo por el que luchaste estos últimos 4 años? Pues sí... Fue ya estar en Juegos Olímpicos, la primera competencia que tuve fue la de sincronizado. O sea, ni siquiera me dieron chance de primero compite en individual, suelte el nervio, ve qué onda, no, o sea, fue llegamos, la primera prueba fue la de sincronizado, o sea, ni siquiera me dieron chance de ver esto de qué se trataba. Entonces, sí fue entender muy claro que era la única oportunidad que iba a tener, porque la prueba de sincronizado era una final directa. Solamente éramos 8 parejas, competías esa vez y se repartían medallas. En las pruebas individuales tenías la eliminatoria, tenías la semifinal y la final. O sea, podías competir hasta 3 veces. Pero en mi caso, primero fue la prueba de sincronizado y luego ya fue la prueba de individual. Entonces, o sea, era ahora o nunca. O sea, me preparé toda la vida para eso, entrené mi mente para eso y yo sabía que solamente iba a tener 5 clavados para poder ganar esa medalla. Entonces, nosotras sabíamos que los 2 primeros clavados iban a ser los que no nos iban a salir tan bien y que probablemente íbamos a estar en último lugar. Entonces empieza la competencia y sí, 2 primeros clavados, 8º lugar, último. Pero sabíamos que a partir del 3er clavado
iba a empezar nuestra competencia. Entonces viene el tercer clavado y sí, 8.5, 9 y nos quedamos en tercer lugar. Viene el cuarto clavado y nos mantuvimos en tercer lugar. Estábamos a 5 puntos de Australia. Entonces, estamos ya en el último clavado, antes del último clavado, a 5 puntos de Australia, que iba en segundo lugar. Y siempre me hacen esa pregunta. ¿Y qué estabas pensando, no? Antes de tu último clavado. Y siempre les digo, nada. No estaba pensando nada. Porque si le hubiera dado oportunidad a mi mente de pensar algo, seguramente hubiera fallado, ¿no? Porque hubiera pensado en, híjole, estoy a un clavado de ser medallista olímpica, de cumplir mi sueño, mis papás me están viendo en la grada, o sea, hubiera pensado tantas cosas que seguramente hubiera hecho las cosas mal. Entonces, es ese último clavado en el que me paro, escucho el conteo de Paola, salgo, hago mi clavado, siento que entro bien en el agua. Y me apuro para salir, ¿no? Porque yo quería escuchar el aplauso, la reacción del público, ¿no? Porque eso también te dice mucho de la calificación. Entonces me acuerdo que salgo rápido del agua y escucho muy buen aplauso, volteo, veo ya el marcador y veo que nos quedamos en tercer lugar. Y digo, ya, no manches, ya. O sea, después de ahí fue todo un caos. La película pasa como súper rápido. Todo el mundo te abraza, te felicitan. Foto aquí, entrevista, cámbiate, doping. O sea, de ahí, o sea, me acuerdo que ya todo se vuelve como pasa en cámara muy, 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 muy rápido. O sea, lo que me acuerdo bien es, te digo, del último clavado, de vernos ya en el marcador en tercer lugar. Y después de ahí ya todo fue como una locura. Wow. Antes de continuar con este tema después de la medalla, pues esa parte donde dices, no pensé nada, más bien lo que hiciste fue cumplir la preparación que ya tenías, ¿no? Exacto. O sea, el no pensar nada no salió de la nada, salió de todo este trabajo que tuviste de visualización, ¿no? Sí. Entonces, pues sí seguiste como tu estrategia, ¿no? Sí. Y te dio ese resultado, ¿no? Y les llama el presidente. ¿Qué pasa en esa parte? O sea, porque luego sí he visto que les llama como que el presidente, cuando te vuelves como esta heroína nacional y ¿cómo te llega eso que ya nos mencionaste que es como que tan rápido, ¿no? Pues para empezar, desde que empezó la competencia, llegó pues, todos los directivos, ¿no? O sea, todos los que nunca viste durante tu preparación. Si a poco tenemos, ¿no? Llegan, ¿no? Entonces dices, ay, pues por supuesto, ¿no? Todo el mundo sabía que había probabilidad de medalla. Y fíjate que cada que va a haber Juegos Olímpicos, Sports Illustrated saca pues como una estimación, ¿no? Como pronósticos de medalla. Entonces, cuando nos fuimos ya de viaje, o sea, de México a Beijing, nosotros hicimos escala en Canadá. Entonces, me acuerdo que nos bajamos ahí esperando a hacer la escala, y fuimos y agarramos la revista, de puro chisme, mi compañera y yo, okay, ¿no? Paola y yo. Y empezamos a ojearla y llegamos a la parte de clavados y ahí ya nos estaban, en los pronósticos, nos ponían en tercer lugar. O sea, igual así, wow, China, sí, Australia y México. Entonces me acuerdo que las dos lo vimos y nos volteamos a ver y así, digo, ¿qué hacemos? Y yo, pues deja ahí la revista, no te la traigas. No, nos dio tanto nervio, o sea, de decir, estamos en otro país, estamos viendo una revista que sale a nivel mundial y ya nos están pronosticando en tercer lugar. Entonces le dije, no, deja eso, vámonos, ya súbete al avión, vámonos ya. Entonces, o sea, ya cuando nosotros llegamos a Juegos Olímpicos, habíamos ido a todas las competencias que había, o sea, competencia que había, porque eso era lo que nos faltaba a nosotras, sincronizarnos, aprender a competir juntas, porque pues lo hacíamos solas bien, pero ya coordinar todo con otra persona. Entonces, competencia que hubo en cualquier parte del mundo, o sea, la que tú quieras, ahí estuvimos. Y en todas ganamos medalla. Entonces, eso también ayudó a que nuestro pronóstico fuera mayor, a que los jueces nos conocieran, porque eso también es importante. Okay. Que los jueces nos vean competir, que puedan ir viendo los resultados, pues que seas famoso, o sea, pues sí, famoso, ¿no? Que para que los jueces te puedan ubicar.
Entonces, te digo, cuando fue nuestra competencia, pues todo el mundo era una medalla que ya esperaba, ¿no? Entonces, ganamos y pues sí, estás en la premiación y me acuerdo algo que mi compañera dijo y que en ese momento como que ninguna de las dos lo dimensionamos. Estábamos abajo ya esperando a que nos anuncien, atrás pues del podium en nuestro lugar en tercero, y justo nos vamos a subir y me dice, oye, ¿te das cuenta que nuestra vida ya cambió? Y yo así, ¿qué? O sea, pero lo dijo así bien, Sí. ¿no? O sea, pero tú no entendíamos, o sea, yo en ese momento le dije, sí, ¿no? Pero pues así como de, güey, ¿qué va a cambiar, no? O sea, no dimensionas, nos ponen la medalla, las flores, todo. Me acuerdo que nos bajamos y yo luego voy corriendo a abrazar a mis papás. O sea, ellos estaban en la grada. Y los veo, nos abrazamos, lloramos, fue un momento increíble que tengo la fortuna de tenerlo en video, y ahora que he revisado el video, sale una chinita de fondo que también está llorando con nosotros. Se me da mucha risa y no lo había visto y me dijeron, oye, ¿ya viste que hay una chinita atrás que también está llorando? Y yo, ¡ay, qué chistoso! Bueno, después de ahí, todo el tour de medios y nos habla el presidente y yo contesté. Ahí hubo un tema que me dicen, te llama Felipe, pero en ese momento el presidente del Comité Olímpico era Felipe Muñoz, también medallista olímpico en México 68 en natación. Entonces, pues, la llevamos bien y yo, Felipe, ¿cómo estás? O sea, yo pensando que, Dios, qué oso. Y ya cuando escucho, y era el presidente, yo, ay, no, qué oso, ¿no? Ay, pero también muy lindo, muy humano, muy amable, nos felicitó, que estaba muy orgulloso de nuestro logro, que pues todo México estaba muy, muy contento y todo. Y después de ahí nos fuimos, toda la tarde fue entrevistas y como cada quien tenía un patrocinio distinto, estábamos en televisoras distintas. Yo me fui con mi televisora, ella con mi compañera con la suya. En algún momento coincidimos en algunas entrevistas y yo después me fui, iba mi director del instituto, yo siempre representé al Estado de México, entonces varias autoridades del Estado de México me organizaron un festejo, todavía fui a cenar y todo, y ya llegué bien tarde, me acuerdo, a mi cuarto, ¿no? En la noche, y mi entrenadora así nos dijo, no, mañana no vengan en la mañana a entrenar, pero nos vemos en la tarde, porque todavía me faltaba mi prueba individual, o sea, no se había acabado ahí. Todavía en 2-3 días después tenía que volver a competir. Entonces, no entendí, o sea, no habíamos entendido qué era lo que había pasado hasta que regresé a México. O sea, nosotros seguíamos en nuestra burbuja. Y me acuerdo que en ese momento todavía, pues, era hace muchos años y nos comunicábamos todavía por correo electrónico. Entonces, mis primas me escribían, mis amigas así de, ya estamos hartas, están repite y repite tu competencia, ya, ajá, que no sé qué, ¿no? Pero yo así, sí, órale, chido, ahí nos vemos, ¿no? De regreso a México. Me acuerdo que ya, casi un mes después, regresamos a México. Y pues yo dije, pues van a estar mis papás, ¿no? En el aeropuerto. Vamos a ir por tacos, que era la costumbre, ¿no? Después de que estás lejos de tu país, pues vas por tacos. Llegó el aeropuerto lleno de gente. Así, repleto, y yo así de, pues, ¿quién llegó, no? O sea, era gente que nos iba a recibir. Obvio estaba mi familia, personas del estado, de mi universidad, amigos, pero también había muchísima gente que yo no sabía quién era y nos recibieron así, el aeropuerto repleto. O sea, tuvieron que ya seguridad y ya nos llevaron para que pudiéramos avanzar. Pero apenas ahí, o sea, un mes después, yo entendí qué era lo que había pasado hasta que llegué a México. Wow. ¿No? Sí, ¿Y cómo cambia tu vida después de esta medalla? O sea, te la dan, tienes esa parte, te das cuenta aquí en México que como lo dijo Paola, cambia su vida. ¿Y cómo te buscan? ¿Quién te busca? ¿Y tú cómo manejas esa etapa diferente ya cuando tienes esta parte de una medalla? Yo lo manejé, creo que nada bien, porque o sea, iba por la calle y la gente me reconocía, o iba a pedir un café, y me lo regalaban y cosas así, ¿no? Pero pues yo, órale, está padre. Pero
yo como que no, o sea, no, ya no quería seguir con eso. Entonces, ¿qué hice? Me fui de vacaciones. O sea, yo dije, yo no quiero, o sea, tenía una persona que nos lleva el tema de relaciones públicas y ya nos había armado toda una agenda, ¿no? Y yo le dije, no, yo no voy a hacer nada, yo voy a ir de vacaciones, yo voy a descansar, yo voy a darme ese tiempo. Entonces yo agarré y me fui de viaje un mes. Y entonces, pues yo ya no supe qué pasó hasta que regresé y bueno, ya empecé a ir, pero pues ya con otra energía, ya con otro ánimo y todo. Pero yo ya no quiero saber nada de eso. O sea, ya no quiero seguir viendo mi cara en la televisión y viendo mi medalla y viendo todo eso. Yo ya quiero descansar. Entonces, o sea, inclusive me fui sola, o sea, ni siquiera con mis papás ni con mi familia, pero me fui un mes de viaje. Entonces, creo que no lo manejé muy bien. O ya estaba muy cansada. Pues quién sabe, pero al menos eres congruente con todo lo que nos has contado, ¿no? En el sentido de que cuando tú detectas esto que no está como funcionando bien y tomas una acción, ¿no? Tal vez esta fue, pues, sabes que necesito un mes. Mi espacio. Mi espacio vital. Y ya para irse cerrando, algo que no quiero que se me escape es, son dos cosas. Uno es esta parte de la mentalidad de los chinos que mencionabas, porque al final del día nosotros creo que tenemos menos apoyos, o lo has comentado, pero pues el mismo talento, ustedes lo demostraron, ¿no? Pero ¿cuál es esa diferencia? ¿Tú cuál podrías decir que realmente es una diferencia significante que podríamos copiar para para estar en ese mismo, ya estamos más bien en ese mismo estándar, pero para copiar ese detallito que nos pudiera como que faltar? Ellos tienen un sistema deportivo, o sea, un sistema que te adopta desde que eres niño y hasta que ya eres un atleta máster o hasta que ya ganaste tu medalla, no te suelta. Y te dan alimento, te dan hospedaje, te dan estudios, te dan entrenadores capacitados, te dan todo lo necesario para que tú te puedas dedicar al 100% a tu entrenamiento. Mi entrenadora, pues a ser china, le gusta mucho hacer campamentos allá. Entonces me tocó estar 2-3 meses entrenando en China. Entonces me tocó ver a los niñitos de 4 años llegando a la alberca formados con sus chanclitas y su toallita nada más, ¿no? Y no es de que llegaran corriendo, jugando, gritando, no, formados, en orden, dejaban sus cosas en un solo lugar, se formaban para el calentamiento, o sea, todo el tiempo con ese orden y con esa disciplina. Y así los veías llorando, porque obviamente luego son unos ejercicios de flexibilidad que pobres, o sea, muy cañón, o ejercicios de fuerza, y los niños llorando, pero haciendo el ejercicio. Y yo así decía, ay, no, ya, vengan, así, no, pues sí te conmueve, porque sí, son niños de 4 años, tienen unos cuerpos ya bien formados, con los músculos bien formados, se meten a hacer un clavado y lo hacen muchísimo mejor que tú, y dices, órale, ¿no? Pero es todo un sistema, ¿no? Y entonces nos explicaban, es que los niños están aquí de lunes a sábado, y el sábado entran al mediodía y ya sus papás vienen por ellos, se van el sábado y domingo y regresan domingo antes de no sé qué hora, ¿no? Entonces, pero van a la escuela, tienen sus alimentos, algunos vienen pues de provincias en donde pues las familias no tienen mucho recurso económico, entonces dice, bueno, mejor vete acá a hacer un deporte y todo, y tienen una competencia ellos que son como los nacionales. Entonces, no me acuerdo si es cada 2 o cada 4 años, en donde ellos hacen una competencia a nivel pues nacional, y es en donde sacan sus equipos representativos. Entonces ellos tienen selección A, selección B, selección, o sea, de tanta gente que participa y tienen tanto talento. Entonces, tienen esa selección y entonces dicen, estos 4 años, que es el ciclo de Juegos Olímpicos, vamos a apoyar a estos equipos. Entonces, tienes esos 4 años asegurados en el centro de alto rendimiento, tu estudio, tu casa, tu alimento, todo. Entonces, estás ya ese periodo, ¿no? Y aquí en México, la verdad es que somos puro corazón y puro sueño y puro tu familia te apoya y todo eso, ¿no? Y aún así estamos dando la pelea y aún así estamos compitiendo contra ellos. Entonces, en serio, cuando vean a un atleta compitiendo,
no están nada más compitiendo contra los demás participantes, están compitiendo contra toda una economía, contra todo un sistema en el que sí se le está proveyendo al atleta de todo lo necesario para hacer su entrenamiento. Aquí en México a veces la alberca estaba fría o ya los trampolines estaban resbalosos, o sea, había muchas carencias con las que nosotros aún así teníamos que hacerlo, ¿no? Entonces, no vean que nada más es el atleta, ¿no? Y no digan, ay, no, estamos compitiendo contra muchas cosas, muchas cosas que no nada más son los atletas y que no, o sea, no es nada más lo que ustedes están viendo. Es que, por lo que me cuentas, allá incentivas que haya hasta una demanda, porque pues tú lo acabas de decir, hay ciertas provincias donde si los papás no se pueden hacer cargo del niño, el irse a practicar un deporte de alto rendimiento hace que el Estado provea eso que los papás no pueden proveer, ¿no? Y aquí si quieres hacer eso, pues nosotros también te lo tenemos que proveer. No, inclusive algunos ganen o no ganen medalla olímpica, terminan con una carrera universitaria y pueden integrarse a ser entrenadores también ahí de los mismos atletas, de los niños chiquitos. O sea, te ofrecen hasta trabajo para que, bueno, ok, ya competiste, ya terminaste tu carrera como atleta, pero te damos esta oportunidad también laboral. Wow. Y aquí bueno, sí, gracias, ahora piensa qué más vas a hacer. Escalando, ¿no? Sí. Exacto, encontrar tu propósito. Pero sobre todo algo que me quedo, o de lo que me comentas, ellos sí vienen con un plan. Sí. O sea, tú nos comentaste que tu plan de ser medallista, tú lo formaste tú con base en tu experiencia, con base en tu resiliencia, y lo formaste 4 años y ya siendo mayor de edad. Entonces acá, por lo que entendí, ellos tienen ese plan desde que tienen 5 años. Entonces, y aún así, fíjate, tú lograste estar a la par de ellos, y yo creo que tenemos mucho talento los mexicanos, sí, ¿no? Que es algo indudable, y como tú lo dices, ese mucho corazón que tenemos nos hace lograr cosas increíbles. Hoy tú nos regalas todas estas pues esta historia. Yo la verdad es que cuando tú lo ves desde esa parte de que ves como al atleta, pero no ves toda esta historia que tiene, que atraviesa, estas experiencias, estas confrontaciones que tuviste contigo misma, ese análisis y esas ganas de conocerte para superar un obstáculo, creo que es un buen regalo el que hoy nos vienes a brindar, de verdad, Pau. Tatiana, te agradezco esa... Toda la vida me ha pasado. ¿Te pasa eso? Nos vienes a regalar toda esta experiencia que tienes de vida, y me gustaría que nos contaras esa parte que estás haciendo ahorita, este proyecto que tienes, ¿cómo se llama? ¿Y por qué lo estás haciendo? Porque creo que esto que estamos haciendo hoy en el podcast, tú lo estás amplificando con este nuevo proyecto de vida que tienes. Sí, se llama La Otra Parte de la Medalla, y es pues justo lo que estuvimos platicando el día de hoy, todo lo que la gente no sabía, ¿no? Que uno tuvo que pasar o vivir o superar o para poder ganar esa medalla, que no nada más eran las 8 horas de entrenamiento y los 250 clavados que hacía al día, ¿no? Era el poder conocerme a mí misma, el trabajar en mi autoestima, en conocerme, en saber afrontar las situaciones, aprender a ganar, aprender a perder, y sobre todo es el decir que pues es la historia de una niña de 6 años, ¿no? Que encontró su pasión y que se dedicó en cuerpo y alma todos los días de su vida hasta que lo logró, ¿no? Entonces, yo lo puedo hacer, ustedes también lo pueden hacer, ¿no? Y sí decirles, ¿no? Que lo pueden hacer, que no va a ser fácil, que va a haber seguramente muchas trampas que se les atraviesen en ese trayecto, pero que sí se puede lograr y que va a valer la pena. Ok, no, pues te digo, hoy nos regalaste una cátedra de ese esfuerzo, y lo que más te reconozco, te lo he reconocido todo el podcast, gracias. Pero lo que más reconozco es esa parte donde mostraste esta parte real,
porque volvemos a lo mismo. Muchas veces nosotros desde este lado de la pantalla vemos a esos atletas como invencibles, ¿no? Como que con otro chip, con otra mentalidad. Y hoy tú nos demostraste que también te dolía, que también le decías adiós al deporte, que también tenías envidia cuando tú no lograbas esos triunfos, ¿no? Y que después tienes que trabajar todo esto, ¿no? Esa es la parte real, porque al final del día ya no vemos a esta otra persona como ese superhéroe, sino lo vemos como este par, como en esta persona que también tiene emociones, con esta persona que también tiene victorias y fracasos y que también se cuestiona. Entonces, ese es un gran regalo que hoy nos das. Te agradezco de verdad que te abrieras tanto, te lo agradezco demasiado porque es lo que pretendemos aquí. Y yo estoy seguro que hoy sembraste muchas semillas en quien nos está escuchando y que en este proyecto es un multiplicador de este trabajo. No, te felicito por esto que estás haciendo y sobre todo porque sigues persiguiendo esa pasión, ¿no? Y empezamos el podcast, yo creo que como debimos cerrarlo, ¿no? En el sentido de que nos hablaste cómo encuentras tu pasión tan joven, cómo le das una caducidad a los 28 y de ahí cómo te pudiste reencontrar a lo que estás haciendo hoy y sobre todo esa parte de esto no me está llenando, esta parte de la carrera pública no me está llenando y hoy estás haciendo lo que te llena y sé que eso pues va a contribuir mucho con muchos jóvenes. Yo sé que de aquí sigues para adelante, ¿eh? O sea, la verdad es que veo ese talento y esas ganas de compartir. Solo puede dar resultados positivos. Y yo lo he vivido. Entonces, pues te agradezco estas horas que nos regalaste y pues mucho éxito. ¿Algo que quisieras agregarte a ti? Al contrario, gracias a ti por este espacio, porque en una época en la que tenemos acceso a tantas cosas con las redes sociales, a veces como que perdemos o nos dejamos llevar por algo que no es real, ¿no? Por lo perfecto, por lo rápido, por lo que no cuesta trabajo. Y la realidad no es esa. Cuando he tenido la oportunidad de ir a las escuelas y me preguntan, ¿no? Oye, pero pues un consejo para que, no, o sea, es que no hay atajos, no hay no te puedes saltar los pasos, no puedes, ¿no? Las cosas llevan tiempo, necesitas ser disciplinada y necesitas trabajar, ¿no? No hay atajos para alcanzar tus metas, ¿no? Si los hubiera, pues ya los hubiera buscado, ¿no? Desde no me hubiera esperado 20 años para ganar una medalla, seguramente lo hubiera ganado antes. Entonces, sí, que sepan, ¿no? Que no todo lo que están viendo en redes sociales es real. O sea, que sepan que sí hay que trabajar, que sí hay que esforzarse, que sí hay que ser disciplinados, comprometidos, pero que va a valer la pena hacer todo pues ese esfuerzo y ese compromiso que requieren nuestras metas. No quiero decir sacrificio, porque la verdad es que todo el tiempo lo gocé, o sea, porque encontré lo que amo y todo el tiempo fue diversión. Imagínate que te paguen y que puedas viajar a tantos lugares del mundo y que lo único que tengas que hacer es aventarte clavados, ¿no? Entonces, para mí ha sido una gran experiencia. Entonces, pues nada más agradecerte este espacio para poderles compartir eso. Y si alguien está interesado en que lo pueda ir a visitar con mi conferencia La Otra Parte de la Medalla, que me pueda ver en mis redes sociales, en Instagram, Tats Ortiz, en Facebook, Tatiana Ortiz Galicia. No, sí, lo ponemos y también lo ponemos como en la descripción para que sigas con este proyecto y como te digo, lo multipliquemos. Y al final del día diste demasiados regalos, ¿no? O sea, ahorita mencionabas que no hay atajos, pero sí hay maneras de hacerlo más eficiente. Tu entrenador te dio eso. Trabajar de forma más inteligente. Ajá, exacto. Tu entrenador te dijo, aquí están las probabilidades y eso te lleva a conseguir la medalla. Tú lo dijiste, me puse una meta de estar haciendo así. Cuando te pusiste una meta, te ayudó a que, pues si bien no fue un atajo, porque creo que se vinieron retos más complicados, pero lograste en 4 años algo que tú lo acabas de decir. Si hubieras hecho eso, tal vez hubieras tenido o hubieras conseguido tu medalla antes, ¿no? Entonces, pues realmente sí nos estás regalando herramientas para que este trabajo, que de por sí va a haber un esfuerzo, va a haber retos,
como los que tú nos contaste, pero sí lo podemos llevar de una manera pues más eficiente, ¿no? Y al final del día, al llevarlo más eficiente, pues se va a sentir, como tú lo acabas de mencionar, pues más sencillo o más disfrutable. Creo que nos faltó tiempo porque, pues sí, o sea... Y café. Y café, exacto, y café. Por esa parte de que tú mencionas, ¿no? De todas las anécdotas que debes de tener, de todos estos viajes y cómo te va formando todo ese proceso, ¿no? Desde que el viaje a los 9 años, dices, wow, cómo... Eso te da un buen de No, te madurez. cambia la visión. Claro. O sea, el poder conocer otros lugares, otras culturas, otras personas, pues te abre, o sea, te abre y eso me ayudó a sentirme muy orgullosa de mi país, de mi cultura, de representar a México y de saber que llegamos a una alberca y hay muchos países, muchos atletas que se ponen a temblar de que nosotros estemos ahí. Entonces yo, no sabes lo orgullosa que me siento de haber podido representar a mi país. Y sí, muy, muy, muy afortunada de conocer tantas culturas, de tantos países, tanta comida tan rica, Sí. tanto que pude ver. Bueno, pues te agradezco mucho, Tati, de verdad, por esta charla y estas semillas que hoy sembraste en nosotros. Mucho éxito en este nuevo proyecto y bueno, pues a darle. Muchas gracias. Gracias.